Bueno, vamos a empezar este acto, coloquio, mesa redonda que tenemos aquí organizado los integrantes de la Peña de la Estrella. Mañana cumplimos el 30 aniversario de la historia de la Peña, nos hablará Manolo Sanjurjo. En esta mesa redonda intentaremos tratar temas de actualidad deportivo, estos últimos 10 años sobre todo. Y antes de nada queríamos recordar los actos que haremos con motivo del 30 aniversario. Además del de hoy, el lunes tendremos una churrascada popular en la calle Mantelería. La calle estará totalmente adornada con cosas deportivistas y habrá churrascada popular y alguna sorpresa más en la que esperamos que os guste a todos. También decir que el día 27 habrá un maratón benéfico a la Fundación Teodora en el pabellón San Francisco Javier. Empezará sobre las 9:30. A partir del lunes se podrá apuntar a todo el mundo que quiera. Y ahora comenzar, dar gracias a Pachi Dopico por estar aquí con nosotros, a todos los asistentes, a la prensa que ha venido y sobre todo a estos periodistas que nos van a ayudar a hacer esto un poco más ameno. Empezar con Pepe Pedrante, muchas gracias por estar aquí, periodista que sigue la actualidad deportivista para COPE y Marca. Además, pasado marzo presentó el libro junto a Santi Peón y Mero Barral, Cómo me olvidar, la época gloriosa del deportivo, en que recogen y explican hazañas del equipo blanco-azul en estas últimas décadas. Óscar Martínez, muchas gracias, miembro del equipo de redacción de Radio Marca, donde se la actualidad del equipo. José Manuel Mayo, jefe de la sección de deportes del diario La Opinión de Coruña, muchas gracias. Colaborador también de tertulias deportivas como Coruña Deportiva en la cadena SER. También está con nosotros José Luis Núñez, periodista deportivo que durante mucho tiempo ha trabajado en la TVG, actualmente speaker del Estadio Riazor y bueno, también ha colaborado con la cadena SER, Onda Cero. Muchas gracias. Carlos Miranda, colaborador de La Opinión también, periodista también durante muchos años en el diario AS y ha colaborado en otros medios como Localia, Cadena SER, COPE. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Manolo Sanjurjo, que no tiene nada que ver con mi familia, pero es un ilustre de la afición deportivista, socio fundador de la Peña, presidente durante muchos años, nuestro presidente más querido quizás, y muchísimos adjetivos que no vamos a decir ahora, porque él va a empezar a hablar y entonces tenemos que callar todos, ¿vale? Así que Manolo, por favor, cuéntanos algo de esta Peña deportivista. Bueno, tú me has tachado de deportivista. Bueno, en mi caso serán unas coincidencias sublimes, pues me acabé casando con la mujer del que era presidente cuando yo nací, de don Manuel Otero Peón. El año 54, que fue cuando nací yo, fue el año que el Deportivo durante 4 minutos fue campeón de Liga, que mucha gente de vosotros no lo sabéis, cuando jugaba la Orquesta Canaro. Osvaldo Corcuera, Rafael Franco, Mol y Tino. Son casualidades. Bueno, de lo que se trata aquí es de hablar de la Peña Deportivista. La Peña Deportivista surgió a raíz, ya nosotros habíamos organizado antes excursiones, pero surgió en la xuntanza, digámoslo así, de deportivistas de todos conocidos, sobre todo de los que somos un pelín más mayores. Manolo Tomé, que fuera directivo del Vitoria, Manolo Ricoy, que fue jugador del Fabril, no sé si incluso llegó a debutar en el Deportivo, fue durante un montón de años delegado del Fabril, Manolo Ricoy. Pepe Dalton, conocido deportivista, después el propietario del local, Enrique Domínguez, Carlos Fernández Baralloves, Calim, y bueno, y yo, decidimos montar esta peña. Os puedo decir que en la friolera de los 27 años que yo estuve presidente se organizaron nada menos que 200, yo creo que sobre 250, entre 250 y 300 viajes. El sentido de las peñas antes era para la gente de fuera, para que la gente de Villalba, de Viguero, de Carvalho, de Santiago viniera a ver los partidos del Deportivo a casa. Pero nosotros fuimos los pioneros en que la gente de Coruña saliera de Galicia a ver los partidos del Deportivo.
Ya digo, llegamos a organizar, yo ayer le estuve echando un cálculo sobre 250 viajes en estos 27 años. Fueron a sitios tan recónditos como Figueras, como Mollerusa, como Castellón, como Jerez, Brasil, a ver un partido amistoso en el año 92, los sitios más dispares, porque todo el mundo piensa en otras peñas y esas otras peñas se movían, que no es afán de criticar a ninguna, no, es verdad, es por proximidad, que si Gijón, que si Oviedo, que si Salamanca, que si Valladolid, y de ahí ya no sé, parecía que había una frontera que no se movía. Nosotros, quizá los viajes que más gente llevamos han sido los más lejos. Yo puedo decir que a Jerez, que que fue en el año 90, pelado, 91, por ahí, a Jerez fuimos 2 autobuses. A Brasil fuimos 95 personas. A Figueras fuéramos, bueno, yo recuerdo un detalle curioso, que el amigo Richard, que ahora está en el Udinese, Richard Moar, que fue director deportivo del Real Club Deportivo, tenía miedo al avión y fue en mi coche. Se lo llevó Quique del bar de la esquina, yo tenía que trabajar y lo llevó él en mi coche particular. Hay mil anécdotas que después, si surgen en la tertulia que vamos a tener a continuación, se pueden contar. Después, digamos que ahora llegasteis vosotros con la informática y ya la peña, entre que llegó la informática y entre que los señores de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española deben de tener mucho trabajo para no poner las fechas y los horarios de los partidos con suficiente antelación, no pueden hacer como en Inglaterra, que el primer día de liga, antes de que empiece la liga, ya se sabe cuándo se juega la penúltima jornada, a qué hora y en qué campo. Eso para esto debe ser inescrutable. Pero bueno, eso ha impedido que se organizaran en los 2 últimos años viajes. Claro, nosotros organizábamos los viajes de una forma que no organizáis vosotros. Nosotros organizábamos los viajes aprovechando también la visita turística. Es decir, nosotros íbamos a Salamanca y íbamos 2 días. Cuando a Salamanca sabemos que se puede llegar y volver el mismo día. Entonces, claro, tú no puedes reservar un hotel. ¿Y si se juega el viernes? ¿Y si se juega el sábado? ¿Y si se juega el domingo? Eso mientras no se sepa de antemano dónde se va a jugar y cuándo y a qué hora, es prácticamente imposible organizar una excursión así. Y llegaron estos rapaces que se mueven por internet, por WhatsApp, por Twitter y todo esto, y lo llevan a su manera, y yo encantado de la vida. A mí me han liberado de un trabajo que no sabéis lo bien que estoy, porque me comía el coco, que si no llegamos, que si tenemos 50 habitaciones reservadas, que si las vamos a tener que pagar, que si no las vamos a tener que pagar, eso le rompe la cabeza a cualquiera. Y si tenéis alguna anécdota, os la cuento. Río de Janeiro fuimos 95 personas de la peña. Cuando llegamos, estábamos todos, claro, llegamos allí a las 6 de la madrugada. Estábamos todos, de venir de 9 horas de avión, más desde el aeropuerto de Río hasta el hotel, que estábamos en plena playa de Copacabana, hasta el hotel fue 1 hora y media de bus. Llegamos allí y teníamos 6 macizas brasileiras en paños menores, ya, en plan samba, recibiéndonos en el hall del hotel. Despertó todo el mundo a una velocidad pasmosa. Empezaron a pedir caipirinhas a una velocidad pasmosa. Bueno, cosas por este estilo hay muchas. Bueno, lo dejo porque si no hablo yo y hablo toda la noche. Carlos. Bueno, hablar del Depor en los últimos años, yo creo que el Depor, una impresión mía muy personal, yo creo que el Depor se está un poco en los últimos, desde el año 2005, ¿no? Que fue el último año de Champions, por decirlo de alguna forma, aunque luego estuvo algún año con UEFA, ¿no? Lo que habíamos hablado, un poco hablar de lo que es el Depor en los últimos 10 años, y bueno, un poquito más atrás hablaremos, pero yo creo que el Depor se está un poco reajustando, ¿no? Porque si nos fijamos, bueno, muchos de nosotros, yo también, lo que hemos vivido, de mucha gente que está aquí,
lo que hemos vivido es un equipo que desde el principio de los 90 está en primera división, que ha luchado por Liga, que estuvo 5 años seguidos en Champions, pero es que eso no es lo habitual. O sea, la historia de este club viene desde muchísimo más atrás y lo sabe muchísima gente aquí. Está Luis ahí al fondo, que está cansado de saberlo. En el año 80 el Depor está en segunda B. En el año 75 el Depor está en tercera. Entonces yo creo que el Depor lo que está haciendo, evidentemente con algunos pasos un poco dolorosos, yo creo que es reajustándose un poco, ¿no? Y también creo que está recogiendo un poquito todo lo que sembró y todo lo que le dio a la ciudad. Es una opinión mía muy personal. Parecía que la afición estaba un poquito aletargada, ¿no? Después de ese año 2005, que el equipo sale de Champions, ¿no? Que quizás deambula por el medio de la tabla, que sufre, ¿no? Parecía que Riazor se iba vaciando, pero el primer descenso, lo que hizo fue reactivar todo lo que el equipo le había dado a la ciudad. Parece que se lo está devolviendo, ahora está tirando más que nunca, ¿no? Y yo creo que está un poco en esas dos cosas, reajustándose, que le va a costar mucho y evidentemente, bueno, hay un proceso concursal que es muy, muy doloroso, pero eso y sobre todo dándole muchísimas cosas, ¿no? Y hablaba Manuel también de la Peña, de cómo había surgido. Yo siempre he creído que un poco la afición por un equipo, el sentimiento, ¿no? Siempre se forja un poco en la desgracia, ¿no? Y se acaba cristalizando o haciéndose patente un poco en la victoria, en el triunfo, ¿no? Y yo creo que la Peña de la Estrella un poco también es eso, ¿no? En el año 80, exacto, te lo voy a decir. Surgió a raíz del célebre partido que el Deportivo con empatar ascendía y perdimos 1-2 contra el Rayo Vallecano. A raíz de ahí fue donde surgió la idea durante el verano de formar la Peña. Por eso, a partir de ahí, y luego toda esa gente que en el año 83 pues, pudo disfrutar los siguientes años muchos éxitos, y luego la Peña se refundó un poco a partir del descenso, ¿no? Gente nueva, ¿no? Que quería pues demostrarle a su equipo que estaba con él, que quería recorrerse todos los campos de España, que cada fin de semana pues organiza un viaje, y tuvo su ascenso y lo festejó, y yo creo que por ahí vienen un poco los tiros, ¿no? La afición le está devolviendo y la Peña de la Estrella yo creo que es un gran ejemplo. Y sobre el Depor, bueno, hablaremos lo que queráis, pero bueno, yo creo que por ahora ya va llegando, ¿no? Bueno, para vivir el presente y mirar hacia el futuro, como empezó a hacer Carlos, lo mejor es prestar atención a lo que pasó, a lo que sucedió en el pasado. Hablaba Carlos de que el Deportivo se está reactivando, pero en esta ocasión se está reactivando sobre una base social muy importante. Antes de venir me tomé la molestia de coger unas pequeñas notas, ¿no? Y los que ya pasamos de los 50, los que fuimos jóvenes, los que empezamos a vivir el fútbol en la década de los 70, sabemos lo que es comer sopas de caldo todos los días, futbolísticamente hablando, ¿no? Con el equipo en segunda división permanentemente, con un paso por tercera división, como decía Carlos. Yo recuerdo aquel partido. Tenía yo 12 años, estuve con mis padres en Lugo, muy distinto a lo de este año. Este año vas a Lugo, pues seguro que será una fiesta. En aquella ocasión pues era una auténtica desgracia para el Deportivo estar en una categoría como era la tercera división, cuando aún existía la segunda B, que luego también tendría un paso por segunda B el conjunto deportivista. Por eso digo que la base social en este caso es muy distinta, ¿no? El Deportivo anunciaba ayer en su página web que superó los 22.500 socios. Quiero que sepáis que mirando datos hoy, en la época del Super Depor ya era todo un lujazo y todo un éxito conseguir, como se consiguió en aquel momento, 22.000 socios, ¿no? Época del Super Depor, estoy hablando cuando el Deportivo gana su primera Copa del Rey, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando disputa su primera Copa del Rey. Ahora mismo el Deportivo supera esa cifra incluso y llegó a estar por encima de los 25.000 socios. Es decir, pensar en el Deportivo del futuro y teniendo en cuenta todos los problemas que existen hoy en día y que todos conocemos, ¿no? Con equipo en concursal, es pensar en un Deportivo sustentado en unos cimientos muy importantes, ¿no? y aguantado y sujetado por una afición que no lo abandona ni en los peores momentos. La prueba la tenemos partido a partido, y ahora desde mi perspectiva en la cabina de megafonía de Riazor es un auténtico lujazo, ¿no? Ver el estadio con 20 y pico mil espectadores en cada partido, cuando en aquel entonces, en el Deportivo de la época de la longa noite de pedra, que se llamaba, ¿no? Aquellos prácticamente 20 años en segunda división, tercera y segunda B, pues ir 5.000 personas al estadio de Riazor era todo un éxito. Hoy en día, ayer me comentaba una amiga que hacía mucho tiempo que no iba por los alrededores de Riazor,
que es alucinante ver familias enteras disfrutando del fútbol, gente que no va al fútbol pero que va a vivir el ambiente. Esto es todo lo que se recogió, la etiqueta que recoge el Deportivo de tantos años en Champions, ganando una Liga, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas, participando en competiciones europeas. Es una patente importantísima para la ciudad, una etiqueta muy grande para una ciudad que no nos engañemos, es conocida por el Deportivo del mundo entero. De ahí que, y no quiero tampoco, me da igual, o sea, os lo digo sinceramente, ahora mismo cada accionista tendrá su forma de pensar y lo que pueda suceder en las elecciones, pues que sea lo que Dios quiera. Yo lógicamente me voy a guardar para mí lo que yo haga en las elecciones como accionista, pero me da igual el presidente que sea ahora mismo, ¿no? Siendo lo más aséptico posible. Lo que sí digo es que el Deportivo hizo mucho por la ciudad y por Galicia y que noto un poco, y no me estoy arrimando al presidente actual para nada ni a los que vengan, quiero decir, no estoy cogiendo el discurso que ya conocéis todos de que las instituciones tienen que ayudar, claro que tienen que ayudar al Deportivo, porque el Deportivo hizo mucho por esta ciudad, situó a la ciudad en el mundo y sin duda con esa ayuda, con los 20 y pico mil socios que seremos más a final de temporada, y con ilusión, estoy convencido, mirad que os digo, con este reajuste del que hablaba Carlos, estoy convencido, y lo digo yo aquí, que el Deportivo volverá a estar en primera división, no digo luchando por ligas, porque eso va a ser muy difícil, ¿no? Hace unos años me hacía una entrevista Kiko Novoa en el Deporte, hace bastantes años, y yo decía que me conformaba con jugar una vez cada 5 años competición europea. Cuando yo lo dije no se había jugado ni 2 años seguidos. Luego fueron muchos años competiciones europeas, campeonato de liga, etcétera, etcétera. Ahora digo que el Deportivo creo que volverá a participar algún día en alguna competición europea, porque la base social que tiene es muy importante. Y con esto ya no me olvido más y no me ayudo después de delante. Hola, boa tarde. Manuel, falabas de autobuses antes, de tantos desplazamientos, fuchedes tantos autobuses, pero non dixeche cantos autobuses levachedes a Brasil? Sin nada, medio avión. Medio avión estaba esperando 2 autobuses. Son tamén da bella escola, por non dicir aquí na máis bella, digo dentro da miña profesión, non? Esos partidos que falaba Manolo, Mollerusa, Figueras, o sea, que máis había de Valor de Castellón, bueno, non sei. Eso era a segunda vez, soñando por manterse en segunda, despois soñando por ascender, que se conseguiu, creo que antes de tempo, incluso está aí Pachi, pode dicir que eses cálculos, creo que eran quinquenais ou algo así, se ascendeu antes de tempo, con a promoción. Historia, lembranzas, que está moi ben, e o presente. Pois eu creo que o presente non é onde ten que estar o Deportivo, porque aquí se nos pode encher a boca a todos. Eu creo que o Deportivo é un club que por historias que nuestra historia nos dice que tenemos que estar... Es decir, hai 40 equipos de fútbol que por historia tamén terían que estar aí, e isto vamos a avisarnos do que pasou, e o único que, para mí, o único que pode importar é o momento. Eu creo que o Deportivo é un club de fútbol pola cidade, por o movimento económico que ten que estar asentado en primeira división. Tentando asomar a cabeza de cando en vez en Europa, sí, tentando, pero non se pode exixir, ni de coña, vamos. Que o que se fixo ata agora é unha milagre? Pois sí, por estar 5 anos consecutivos en Champions, xogar unha semifinal, chegar sempre a cuartos, xogar unhas semifinales da Recopa, claro que é un milagro, pero un milagro con un esforzo que quizás é o que nos levou a situación a actuar, a situación económica, é dicir, despois deixas de estar aí porque non tes os medios e porque non podes estar competindo con auténticos monstruos, e xa non falo europeo, sino a nivel español. O que máis me sorprende seguide sendo vos, aficionados, porque despois, o decía Carlos, e concordo con él, non? É dicir, nas adversidades é quizáis onde nos unimos todos, non? Porque naceu en aquela época na adversidade, me acordo perfectamente, a Peña Estrella, por aquela época tamén creo que fora, non sei, Manolo, Pachi, o Barrio Sésamo foi 4 anos despois tamén outro partido, creo que fora a derrota contra o Celta, algo así, cando o playoff contra o Celta, tamén un momento así, máis ou menos, non? No 87, teño entendido, non? Por aí No, esos Blues. Os Blues, perdón. Antes había Barrio Sésamo. Os da Cabras, internacional. Barrio Sésamo. O sea, que ven a ser prácticamente a xénese do que somos Blues ahora.
E onde estaban, vamos, ali na Sagrada Familia non nombre romano, te digo. Sí, me acordo que tuve que ir ali un día ás 4 da tarde. Xa me perdí. Decía que vos sodes a base social de 22.500 socios. Se nos enche a boca, a verdade, estou orgulloso de que na miña cidade a xente responda desta forma. É o 10% da población da cidade. Exactamente, exactamente. Pero digo unha cousa, tal como digo que o sitio deportivo Primeira División intentando meter a cabeza aí arriba de cando en vez a ser posible, eu creo que o respaldo que estades ofrecendo económicamente son de letras puras para nos. Con números representa moi pouco. Eu creo que o respaldo que estades ofrecendo lle pode axudar máis a xente como Consello de Administración a decir, a apretar máis os que están, ou se siguen, se veñen outros, desexixen máis a eles e desexixen máis aos futbolistas. Porque eu despois nunca estuve no Consello de Administración, non vin as contas, non sei de que outra forma pode repercutir económicamente. Nin tan siquiera podía ser un poquinho pola transmisión de partidos, pero bueno, polos dereitos e tal, pero bueno, eso como xa os grandes o comen absolutamente todo. Entón, si estou orgulloso de ser da Coruña, de San Roque, que sempre digo, por suposto, ademais ao de Riazor, estou orgulloso de que a xente da miña cidade teña este respaldo, pero tamén lle pido que teña cabeza. Non se nos vaya a encher a boca. Hai que ir a modiño como cando chegou o Lendoiro pasaron as cousas demasiado deprisa, eu non sei agora que vai ser o bo, non sei se ascender, podemos decir todos, hai que ascender e o bo é ascender, non sei que o bo, insisto, non sei que o bo. O único que digo que é básico e importante polo que representa e non polo que supón, sodes vos. E gracias por invitarme a vos da Pena Estrella, cando 5 anos do segundo, o sea que teño 33, debía ter 3 anos, e dentro de outros 30, espero que me invitedes igual. Pues ahora le toca hablar al más jovencito. ¿Qué voy a deciros yo del deportivo que no conocéis vosotros? A ver, por ejemplo, yo he nacido en el año 92. En el 91, pues, sucedió lo que sucedió. Y arrancamos, pues, una nueva etapa, ¿no? Por así decirlo. Mis primeros recuerdos con el deportivo, pues, se remontan a una Copa del Rey muy bonita. Una Copa del Rey que parecía que tenía, pues, una alfombra blanca. Y finalmente, pues, llegan... el equipiño llega el deportivo, ¿no? Nada, vienen a la fiesta. Ni mucho menos. Llegan, ganan 2-0 y al final consiguen salir las portadas de todos los periódicos. Y creo que ese espíritu de superación, ese espíritu de lucha, ese espíritu de nunca darse por vencido, es el que el Deportivo fue capaz de transmitir a su afición. Nombrábamos antes 22.500 socios. Vamos a pensar en la categoría en la que estamos, segunda división. ¿Qué rival viene esta semana a Riazor? El Mirandés. ¿Cuántos socios tiene el Mirandés? Hagamos un cálculo. Veamos de verdad la grandeza de este equipo. Es así de simple. O sea, no estamos hablando con todos los respectos del Laracha o del Bergantiños o del Dornera. Estamos hablando de un equipo que ha ganado una liga, 2 copas, 3 supercopas, un equipo que se le recuerda vaya por donde vaya. El año pasado, en concreto, en febrero o en marzo, no me acuerdo del mes, pues por un motivo académico me desplacé a París, ¿no? A la capital de Francia. Cuando preguntaban de dónde eras, Coruña, bueno, de Ferrol, que es mi ciudad natal, la gente inmediatamente no asociaba a Coruña, asociaba a Deportivo, se acordaba de Macai, por ejemplo, para poner un nombre clave. Creo que ese es el mejor pasado que podemos tener, y teniendo en cuenta que el pasado, que la historia, a lo que nos va a ayudar, a lo que nos va a servir, es para no cometer errores. Por ejemplo, venimos de un segundo descenso, ¿no? Doloroso, quizás por cómo fue, porque el equipo se vio pues capacitado para salir con Fernando Vázquez, se vio fuera de los puestos de descenso, se vio pues que en Valladolid pudo dar un paso adelante y al final pues, por desgracia de Dios para atrás. Y venimos de un descenso anterior también muy doloroso, las ocasiones que fallaron en aquel momento contra el Valencia, el 1-0, el 2-0 en el minuto 95. Esto es una opinión muy personal, ¿no? Lo más importante ahora es no perder ni mucho menos la cabeza. Son 18 jugadores, 19 jugadores, más los juveniles que están ayudando. Y lo que necesita el Deportivo ahora es apoyo. Así de simple, estas 5 letras, apoyo. Si no se sube, no va a pasar nada. No tendría que pasar nada, no debería de pasar nada, o esperemos que no pase nada. Se subirá para el año que viene, o para el siguiente más, o para el siguiente más, no hay problema. El Celta ha tardado 6 años en subir a Primera División. La Real Sociedad no ascendió al año siguiente a descender. El Betis tampoco. Ambos juegan hoy Europa. Y ambos parece que son modelos de clubes saneados por la ley concursal, ejemplos que podemos poner, etc.
Lo importante para el Deportivo ahora, en mi opinión muy personal, es que no perdamos la cabeza, que seamos conscientes de la situación que hay, simplemente que apoyemos, que recordemos lo que ha sucedido, debemos tener muy presente lo que ha sucedido, intentar imitarlo quizás, pero siempre sin perder la perspectiva. Y luego, pues, cualquier pregunta que tengáis, aquí estamos para contestarla. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el resumen de los últimos 10 años, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que dijo Carlos. Yo creo que el Depor está viviendo como club una etapa de ajuste, porque el Depor son más de 100 años de historia y los últimos 25 o 30 años, pues quizá hemos vivido un sueño. O sea, yo creo que a nadie se le pasaba por la cabeza, pues gente muy veterana, como puede ser Luis. Yo creo que a Luis le preguntábamos en la década de los 80 que el Depor iba a ganar una liga y te tildaban de loco, es decir, eso es imposible. Y que iba a estar en unas semifinales de Champions, pues eso era una cosa que no se le pasaba a nadie por la cabeza. El Depor ha vivido un sueño durante una época y ahora quizá está viviendo un poco lo que es la realidad, o quizá no toda la realidad, ¿no? Porque el Depor yo creo que no es un equipo que tiene que estar en segunda, que tiene que estar en primera, pero que tampoco se le puede volver a exigir las cotas que ha vivido. Lo que pasa es que el sueño que hemos vivido tiene una gran ventaja, que es la masa social que ha ido creando. La masa social que de antes de los años gloriosos era muchísimo menor. Y ahora mismo, 22.500 socios en un equipo de segunda es un sueño, pero no para un equipo de segunda, para un equipo de primera. Solo hay que ir a ver el Coliseo Alfonso Pérez todos los domingos, que prácticamente no hay ni 5.000 personas. Entonces, yo creo que la gente lo que está demostrando es una gran madurez. Es cierto que cuando el equipo deja de jugar Champions hay una desafección y la gente se va un poquito de Riazor y Riazor se vacía un poco, pero es que es normal. Cuando tú sufres una decepción al principio, pues intentas coger distancia, pero creo que la afición del Depor ha mostrado una gran madurez porque poco a poco ha vuelto a Riazor y con más fuerza quizá, porque el ambiente que se vive en Riazor cada domingo, pues es que es una fiesta y yo creo que no se le está exigiendo al equipo y la gente es consciente de la situación en la que vive el Depor. Ahora mismo hay una duda importantísima. Otro tema sería si ha valido la pena, ¿no?, que seguramente habrá debate después, pero yo creo que el resumen de los 10 años es que el Depor se está ajustando a lo que quizá como club tiene que ser. Estamos hablando de una ciudad de 250.000 habitantes. El Depor se ha peleado con urbes de 2, 3, 4 y 5 millones de personas. Claro, eso no es lo normal. Quizá lo normal sea que el Depor esté en primera y, como decía alguien por ahí, de vez en cuando, ojalá podamos un año volver a disfrutar de competiciones europeas. Pero creo que, sobre todo, el resumen de los 10 años es que la gente, la masa social, que al final es lo que hace el club, porque si el Depor no tiene la masa social que tiene, a lo mejor ahora mismo no existía el Depor, porque a lo mejor lo hubiesen dejado caer con mucha mayor facilidad, pero no es fácil dejar caer un club con ese respaldo detrás. Creo que ha demostrado muchísima madurez y yo veo que se le va a exigir al equipo, por supuesto, pero no se le va a exigir más de lo que puede dar. Y el Depor ahora mismo, como un club de una ciudad pues mediana de España, con unos recursos limitados, pues lo que tiene que buscar es asentarse en primera división, pero sin empezar a exigir más de la cuenta, ¿no? Yo creo que con el respaldo que tiene, la situación es complicada, porque la situación actual es difícil, porque hay una deuda que pagar y es una deuda importante, pero es mucho más fácil asumirla, pagarla y sobre todo que te apoyen y te ayuden con la gente que está detrás. Entonces yo creo que el gran resumen de estos 10 años es que la afición ha demostrado un gran sentido de responsabilidad, ha demostrado muchísima madurez y gracias a la vuelta de la afición a Riazor, yo creo que el Depor se va a salvar y va a seguir. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a empezar a hablar un poco desordenadamente, eso espero. Y nada, yo para empezar estabais diciendo mucho sobre el ajuste del Deportivo que está sufriendo ahora, y yo quería saber, que me dijéis vosotros, si ese ajuste se debe hacer ahora en segunda división, o hay que esperarnos, o habría que ascender directamente. ¿Cómo se tendría que asentar el Deportivo? ¿Primero en segunda, o ya, por ejemplo, el año que viene, ya en primera división? Carlos, ¿a qué tipo de ajuste te refieres? No, claro, me refiero a que la estabilidad no es la debemos buscar. La estabilidad tiene que venir con dinero. La estabilidad con dinero, el dinero, evidentemente, estar en primera es primordial para tener más beneficios. Sería mucho más llevadero con el equipo en primera
pero ahora no tenemos que pensar en eso, ahora tenemos que pensar que el Deportivo tiene un equipo muy apañadito y punto, y no es prioritario el ascender. El prioritario, en primer lugar, es no desaparecer. Después, una vez conseguido eso, hay que ir asentando. Estos chavales son buenos futbolistas, son jovencitos, pecan de inexperiencia, pero hay que pasar por... Todos tenemos que pasar por el bachillerato antes de llegar a la universidad. Eso es lo que interpreto yo. Yo creo que va a depender, la estabilidad va a depender de cómo se desarrolle el proceso concursal. Si el proceso concursal es rápido, si es sencillo, si se puede ir saldando esa deuda lo más rápido posible, las exigencias serán mayores. En tanto en cuanto el proceso concursal sea más lenta va a ser la estabilidad y más lento. Sí, se puede ascender a primera división este año, pero no se sabe si eso va a ser bueno o no, si detrás no hay un sustento económico lo suficientemente importante como para que el equipo pueda estabilizarse en primera. Si vas a ascender con jugadores de 17 años, el siguiente paso va a ser a la inversa. Vamos, eso yo creo que a ver, es muy sencillo, con dinero es todo mucho más fácil, o sea, no tiene mayor ciencia. Otra cosa es que con dinero pierdes la cabeza, que es lo que no puedes hacer. Es la base de lo que ya se ha hecho, porque hay que ser realistas. Aunque el Depor ha hecho cosas maravillosas, también se perdió la cabeza. Y yo creo que esa es la clave. Evidentemente tú puedes llegar con chavales de 17 años, pero si estando en primera tienes unos duros más para rodearlos bien... estás en proceso concursal, Carlos. Lo que pasa es que el problema es que la diferencia de ingresos es brutal entre segunda y primera. Aunque estés en proceso entonces, concursal. el estar en proceso concursal será mejor estar en primera porque podrás afrontar los pagos de esa deuda. Podrás acortar plazos. No, o cumplirlos, solo cumplirlos. Porque Sí. es que tú haces si son esos 156 millones de euros que dicen los administradores, que está por ver, si después el sistema judicial. Pero bueno, vamos a poner que la cifra sean 156. A pagar... Pues en 10, 15 años, es que tú haces una división y hay que pagar mucho cada año. Sí. Entonces, si no estás en primera, ¿cómo vas a pagar esa deuda? Esa es mi pregunta. ¿Cómo vas a conseguir los ingresos necesarios para pagar esa deuda? Lo que no puedes hacer es lo que dice Carlos, llegar a primera división, volverse locos y empezar a gastar. Pero yo creo que estar en primera es fundamental para poder pagar. Pero, ¿qué pasa? ¿Los gastos en primera son iguales que en segunda? No, pero... Se van a multiplicar, vamos, casi igual que los ingresos. O sea, si estás ingresando 3 millones por televisión, porque lo conocemos todos, le vas a pasar a cobrar 18, pues esa misma proporción se va a producir cando ficharse de contratación de futbolistas. Porque o caché dun futbolista para xogar en primeira non é o mismo que dun chaval que acaba de traer. Ahí donde tendrás que jugar e intentar quedarte en primera división, pues apostando pues a lo mejor por gente joven, apostando por futbolistas que a lo mejor estén en una etapa de sus carreras que no hayan brillado, pero que tú los traes, como se hizo en el inicio del Super D, porque se traía a lo mejor se traía futbolistas que en sus equipos no estaban brillando y si a partir de ahí se intentó crear un equipo. Es verdad que los gastos son mayores, pero tú tendrás que intentar ajustarte lo máximo posible. Es que si no, sin los ingresos de un equipo de primera división, yo no veo fácil que se pueda pagar la deuda. Y hacer lo que hizo, a mí me viene a la mente siempre el Sevilla, ¿no? El Sevilla de la primera final de la Copa del Rey en el 95, si mal no recuerdo, el Sevilla estaba en segunda. Habían ido aficionados del Sevilla al Bernabéu a animar al Deportivo y ahí surgió la unión entre los Viris y los Riazor Blues, ¿no? Digo que a lo mejor es el ejemplo ese, aparte de lo que decía Pepe, de intentar trabajar con la cantera, el tener buen ojo desde la Secretaría Técnica del club, como en su momento tuvo el Sevilla, ¿no? Que sacó jugadores de la cantera, vendía jugadores a pares cada año, me acuerdo del caso de Batista, del caso de Sergio Ramos y otros casos que hay, que todos conocéis. El Sevilla fue poco a poco solventando una deuda que en aquel momento tenía y que, repito, era un equipo de segunda división y nosotros le mirábamos todo el respeto del mundo por encima del hombro, ¿no? Era el Deportivo, era el que jugaba la final de la Copa del Rey. Yo creo que ese es el ejemplo, es decir, mucho tacto con la cantera y también buen ojo desde la Secretaría Técnica para poder fichar baratos, sé que es difícil, pero hacer lo que hace Florentino, por ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Sacar 200 de la chequera, a mí no me extrañaría nada que el año que viene pagar a 200 por Ocil, por ejemplo. No me extrañaría nada y sabéis que tiene el dinero por castigo, ¿no? Pero no es el caso del Deportivo. Aquí no se puede utilizar dinero, habrá que tener buen ojo en los fichajes y cuidar conmigo la cantera. Creo que es el secreto, ¿no? A ver, yo lo que creo es que
lo que dije antes, con dinero es todo mucho más fácil y el ejemplo están en varios equipos que hay ahora en primera. Por ejemplo, ahora el Rayo no es el mejor ejemplo, ¿no? Que lo está pasando mal, pero el año pasado hizo una temporada increíble. El Almería mismo es un equipo que no gastó prácticamente nada, pues hay que intentar reinventarse. El propio Depor, si no hubiera estado todo el año pasado, bueno, desde enero, en un proceso concursal, hubiera tenido mucho dinero de sobra para poder cumplir, porque antes hablaba Mario de no cumplir, o sea que todo lo que ingresabas de televisión, el extra, se te puede ir en sueldos. Hay muchas maneras, de hecho se están viendo que hay muchos equipos en primera con unos gastos que no tienen nada que ver con los de hace unos años, que son equipos como lo va a tener que pasar el Depor, como se va a tener que reajustar. Ahí estamos viéndolo ahora, por ejemplo el Murcia que vino el otro día, fichó, era un club que hasta hace mes y medio le pasó algo parecido al Depor, no sabía si en qué categoría iba a competir. Y fichó jugadores prácticamente entre segunda y segunda B. Muchos jugadores fichó en segunda B. Pues muchos equipos de primera están fichando en segunda. Por ejemplo, Almería tiene a Rodri, que lleva 4 o 5 goles. Es un jugador que estaba el año pasado en segunda y hay muchísimos ejemplos. Yo creo que hay que tener buen ojo y en épocas de crisis que todo se iguala un poco, igual el buen ojo te ayuda más de la cuenta, que eso es un poco la clave también. Yo creo que ahí nos podía asesorar Luis, porque se armó de valor para probar a 2 chavalitos de Ribeira, a los hermanos, a Fran y a José Ramón, en Granada creo que había sido, ¿no, Luis? En Granada, cuando el Deportivo estaba con el agua al cuello en aquellos momentos. En Granada. Pero a la semana siguiente sí. Posterior, bastante posterior. Bueno, a lo que voy yo es que en aquel momento también, pero estábamos en segunda, más o menos una situación, dejemos aparte la cuestión económica, en una situación similar a la de ahora, y hubo que echar mano de los juveniles, y de ahí salió un tal José Ramón, un tal Fran, yo creo que había salido Óscar también. Similar, con una pequeña diferencia que yo citaba al principio, ¿no? Con 5.000 en el estadio, Sí. ahora 25.000, es decir, ahora las circunstancias son distintas, partiendo de la base de que hay un respaldo mucho más importante del que había antes. Vamos a ver. Ese riesgo era mayor. Vamos a ver. Debo ser abogado de... Que si no nos aburrimos, ¿no? Si todos decimos lo mismo nos aburrimos. Vamos a ver. Qué bonito, es decir, 22.000 socios, 25.000 en Riazor. Es decir, o Deportivo é algo que este Consejo de Administración puso de moda. Eso no vamos a negar, ¿no? Como antes se puso de moda el liceo, que era ir al liceo, era lo que decimos todos, pues iban 5.000 personas a ver el liceo todos los partidos, porque era o chic na Coruña. Eu sempre dixen, e eu sigo mantendo, na Coruña non gustaba o hockey, gustaba o liceo, porque estaba o Dominicos que era campeón de copas, xogaba recopas, estaba aí arriba nesa época, e iban os de 700, o sea, pois isto é unha moda, e hai que aproveitala. Que acontece? Que ademais a maioría da xente son todos máis xóvenes que tiene que eu. Ora, meus fillos, bueno, un deles deportivista, socio, porque sí, porque vamos amigos, e ainda que non poida ir, porque ten cousas que ver, pois sí. Esta xente, toda esta xente só coñece, acaba de decir Óscar, cando naceu, para saber o que hai atrás, e insisto, me quero mover en presente, non en pasado, nin pensando en futuro, porque tampouco me compete. Que só saben falar de triunfos. E que só saben de... A xente de 30 anos só lembra un Deportivo triunfador. Entón, se desencantou a esta seguinte xeración, pois, bueno, estas circunstancias entre que é moi chiqui o fútbol, que está de moda, que miles de cousas, pero, bueno, digamos que está generando un movimento social a través do Deportivo, única e exclusivamente, que ten que servir para moito, sí, pero que dá solucións para conseguir esa estabilización? A masa social ten que obligar, pero que eu vai a demostrar ahora que as eleccións. Cuidado, que non é a mesma masa social que o accionista. Cuidado, cuidado. Tampouco nos vamos a engañar. Bueno, o que comentabades antes da canteira, que hai que apostar pola canteira, pero por que se chegou a esta situación? Por que ten que chegar a crise do equipo e apostar pola canteira? Por que non houve un proxecto primeiro? Un proxecto serio de canteira que supostamente xa tiñamos abegondo desde fai moitos anos e moitos foron ser ali sen pena nin gloria no Deportivo. A ver, el tema de la cantera es un tema que es muy fácil que se nos llene la boca y decir hay que apostar por la cantera,
pero es que era muy difícil, yo tuve la suerte de jugar en la cantera del Depor en la época en la que el Depor estaba peleando por la Liga, por la Champions. Yo he tenido compañeros muy buenos, pero es que no, era imposible. Yo os puedo poner casos concretos, además, ahora está en el Racing de Ferrol de central Antonio. Antonio para mí es muy bueno, y Carlos seguro que se acuerda de él, de cuando iba a entrenar con el primer equipo, llegó a viajar a Múnich. Claro, pero ¿qué pasa? Iba a jugar por delante de Neiber. Iba a aceptar la gente que jugasen 3-4 chavales de la cantera y el Depor, en vez de pelear por la Liga, pelease por estar en la mitad de la tabla. Es que era muy difícil. Te pongo otro caso, el de Emilio Viqueira, por ejemplo. A mí siempre me pareció un pelotero excelente. Claro. Sin embargo, aquí tenía por delante a Mauro Silva. Es que no era fácil apostar por la cantera en ese momento. Es verdad que había casos en que sí se podía haber apostado, pero claro, siempre hay casos en los que se puede hacer mejor. Pero es muy difícil intentar pelear por estar muy arriba y decir, no, pero que también jueguen los chavales de la casa. Entonces queremos que jueguen los chavales de la casa, pero pelearnos con el Madrid y con el Barcelona. Deduzco que estás menosvalorando a los chavales de casa, non me prometeremos contigo. No. Claro, sí, que estás dicindo que si son los chavales de casa non se pode pelear por la Liga, o estás dicindo. En ese momento no. Entonces os niveles dos chavales da casa non era para xogar en primeira división e non podían xogar. No, era un nivel para a lo mejor completar una plantilla o estar en primera división, pero en la mitad de la tabla. Mira, collemos épocas diferentes por cuestión de edad. Cando eu estuve nas categorías inferiores do Deportivo, como aquel señor que está de fondo, daquela época que había dos equipos en Liga Nacional, había o Fabril e había despois outro equipo máis en preferente, me parece recordar, daquela época só salir un deses anos, Vicente Celeiro, creo que non sabe ninguén máis. E despois, un poquinho posterior a mí, que chegou a salir foi Jaime Amigo. Ninguén máis. Sí, pero estamos falando de segunda división. Que pasa? Que os entrenadores eran unha cuestión, evidentemente a época que estás falando ti, este superdeporte, é moi difícil, porque ti pode ser un lateral izquierdo alucinante, pero estás a Romero, Cadevila, claro. Non che van a dar oportunidade. Pero é cuestión de que te intenten dar oportunidades. Luis Vaz tuvo que dar oportunidade, digamos, obligado, cando ese partido famoso de Granada, 5-0, con Busto, Mella, Óscar... No, 5-0. No, pero digo 8 rapaces, creo que... 5. Óscar lateral dereito, Busto lateral izquierdo, Mella delantero centro, José Ramón, e me queda por aí un que non sei quen é, non me acordo ahora mismo, o sea, no, Molinos incluso creo. Estabas obligado porque o nivel non era o que había. Ben, deses xogadores, que posteriormente entrou Fran, deses xogadores triunfaron en primeira división José e Fran, que bueno, Fran triunfou no mundo mundial. Claro, entonces a lo mejor el nivel tan... Pero que foi aquel señor, e non houve despois ninguén máis, e non porque Luis se sabe comigo, porque a mí non me quiso ningún favorito, o sea, que imagínate. Foi, antes fixera o mesmo, antes con Agullo, antes fixera o mesmo con Vicente, antes fixera o mesmo con, o sea, ten que vir un home da casa para dar salida aos xogadores da casa. Por qué? Porque que nos coñece. Por qué? Porque o entrenador do primeiro equipo, dese o nivel que sexa, non lle interesa a canteira, que o único que lle interesa é estar aí arriba como sexa, ganar os seus cartos e se o despiden seguir cobrando. Porque os entrenadores de hoxe en día e de antes non están interesados nos clubes de fútbol, non están interesados nos equipos donde están, hombre. Yo estoy de acuerdo en apostar por la cantera, soy el primero que a mí me gusta apostar por la cantera, pero entonces tiene que haber dentro de un orden. Tiene que haber un gran pacto para que las exigencias que tengamos sobre ellos no sean tan altas, es decir, pues venga, vamos a jugar con 6-7 chavales creados en Abegondo, que creo que Abegondo está funcionando espectacularmente bien, porque tú lo sabes igual que yo, antes como se hacía, antes era complicadísimo. Entonces, hay que darles tiempo, lo que no se puede es exigir las dos cosas, que jueguen los nuestros, pero que ascendamos este año ya a la primera, o una cosa o la otra. Decidámoslo, me da igual que lo pero claro, al final tú quieres ascender, porque el club necesita ascender. Entonces, quizás, para mí, ¿cuál fue el gran error? A lo mejor, tener plantillas de 40 tíos. ¿Sabes qué fue? Entre esos coincido, y entre esos tener entrenadores con, perdón, huevóns, porque podía haber xogadores no Fabril que incluídos no medio deses fenómenos que tiña antes o Deportivo. Exacto, eso é eu dou un exemplo moi claro, mira que quen conocía a Sergio Busquets hai 4 ou 5 anos, que empezaron a meter no Barça de repente xa a un mundial. Por que? Porque meteron no medio de todos os fenómenos. E que non fixo eso, o peor entrenador que para mí tuvo Deportivo na súa historia, a pesar de todos os títulos, non soupo aproveitar a canteira do club. Non sei se había ou non había,
Pero que non estaban interesados, porque os entrenadores solo miran para o primeiro equipo, coño. Eso es verdad, los entrenadores van a buscar sus propios resultados, no van a buscar nada más que ganar, porque al final es lo que te exigen. Si a mí me exigen, mira, usted tiene que quedar de primero, vale, pues entonces yo me dedico a esto, pero claro, si tú tenías plantillas de 35 en Villalba, es muy difícil decirle a 5 chavales, no, y a otros 5 y nos vamos con 40. Es complicado. Que cada uno non sepa que podemos recordar 2 ou 3 nomes que de rapaces que xogaron no Fabril, que decimos, é imposible que estes tíos non fosen profesionais. Seguro. Sí, no, estoy convencido. Lo que pasa es que tampoco podemos mitificar a la cantera. Yo creo que la cantera tiene que ser un recurso importantísimo en el deporte, pero también tienes que saber filtrar. Y la prueba es que, lamentablemente... No, a ver, lo que creo es que Mayo viene con ganas de guerra. Está bien, eso está muy bien. É que se nos aburren. Está muy bien. Yo... estoy más de acuerdo con Pepe, después de este... No, a ver, yo creo que la época del Superdepo para mí no es... La Superdepo no, la del deporte europeo, vamos a diferenciar un poco. Para mí es irreal, o sea, te tiene que salir un fenómeno. Evidentemente, pues si se podían llevar mejor, pues igual alguno, podía haber alternado, tal, es absolutamente irreal. Creo que lo dijo una vez Lendoiro. Es que claro, que un chaval llegue ahora al primer equipo es como si le pides un saltador de altura saltar 2.40. Es que era eso, esa es la única realidad. Otra cosa es que después de la época de este 2005 para adelante, ahí sí que se pudo dar el salto alguno más. También te digo que quizás ahora Fernando Vázquez, evidentemente que Fernando Vázquez esté aquí es muy bueno, porque, joder, si el otro día Quique Fornos debutó en Cojo, un chaval de 16 años, es que el que tenga un crío de 15 años cualquier día se lo lleva. O sea, es que los chavales saben que van a llegar, que si ellos son buenos van a llegar. Y quizás también, aparte de tener a Fernando Vázquez, Abegondo ahora ya está maduro, que yo creo que eso es un poco la clave de todo esto, que Abegondo ya lleva 10 años funcionando, me parece que ahora se cumplen los 10 años, y yo creo que Pepe lo conoce sobradamente, cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, y ahora con el proceso concursal habría que matizar algunas, pero se hacen las cosas mucho mejor, y quizás este es el momento. En 2007 podía haber venido algunos, sí, pero quizás Abegondo no daba lo que hay ahora. Y es el momento, básicamente. Y aparte, sí, hacer un ejercicio también. ¿Qué canterano salió del Depor y ha triunfado en primera división? No hablo de segunda división. En primera. Se ha consolidado y es titular indiscutible en un equipo de primera división. Decidme uno. Si fala Pepe, respondo. No. Canta xente que ti isto eche, canta xente tamén porque falta de oportunidades, o mellor dice, pues, deixo o fútbol, eso sí, aí te doy algo. me vou a traballar, entonces, e o mellor nunca tuvo oportunidade e podía estar en primeira división en que non sea no Deportivo. Eso es cierto. Son miles de factores. El tapón que había arriba, la gente sabía que era imposible, que tú llegabas y al final te tenías que meter. Eso estoy convencido. Pero también es lo que dice Carlos. En la época del Eurodeport tenías que saltar 2.40, y que salte un tío 2.40 era prácticamente imposible, porque además no había la cantera del Madrid y del Barça son canteras mundiales. O sea, aquí estábamos hablando de chavales, todos éramos de Coruña, con mucho venía un tío de Ponferrada o uno de Extremadura, pero nada que ver con lo que hay ahora, que hay, pues hasta esta coreana, en la cantera del Deportivo de La Coruña, a lo mejor hasta sale uno bueno. De Corea, vos sempre, con el baño. Quería decir unha cousa máis ao respecto deso, a dualidade esa que tedes entre vos dos. É que hai un caso máis simple, se nos remitimos a equipos moi grandes, cantos do Madrid chegan ao primeiro equipo. A diferencia cal está, que a canteira do Madrid, ou o que sea, ou a do Barcelona, eses xogadores chegan a xogar en primeira división, e a canteira de outros equipos máis pequenos non chega a triunfar en primeira división porque indefectiblemente hai niveis, sempre os hai, en toda a vida, en calquera faceta, na vosa, no fútbol e na de calquera. Hai niveis, e cada un ten o seu, e ten o que chegar a ese. Nunha canteira pequena pode sair un monstro, nunha canteira moi grande poden salir máis, ao largo dos anos, pero solamente nese tempo. Perdón, eu só me pregunto, por que na Coruña, desde Fran, que foi o último crack, xogador mundial, que tal, non houve outro xogador, Agas Viqueira, que xogas... Por que nesta de Galicia ou do Deportivo non hai ninguén en tantos anos? Por que? Que somos tan malos? Porque en categorías inferiores están demostrando, rapaces. Pero mira, a pregunta fala ti solo, por qué? Pues o por qué habrá que buscar. No, porque a los buenos se los llevan.
¿Pero dónde Te lo estás? puede decir Pachi, que está aquí. ¿Pero dónde- ¿Cuánto cobra un Pero- juvenil del Real Madrid y cuánto cobra un juvenil del Pepe, Depor? ¿pero dónde están? Los que se fueron de aquí, ¿dónde están triunfando? ¿Qué preguntabas tú antes? Pedro Mosquera, por ejemplo, está jugando en primera división. No es una estrella. No, Pero Mosquera está jugando en segunda. No, Pedro Mosquera está jugando en Getafe. Ahora. Claro, El año pero- pasado tuvo que volver a No es una Getafe, estrella. tuvo que irse de Getafe y volver Sí, al... pero no es una estrella, pero es un tío que está jugando minutos en primera. Pachi lo sabe. Estaba en el Depor, llegó al Madrid y se lo llevó y ¿Cuántos años? no podías esperarte. ¿Cuántos años lleva en Madrid? Pues creo que es de Brunete. Creo que lo vieron en Brunete y dijeron, te damos 10.000 pelas al mes y aquí no te iba. Es que no podías pagar. Bien, no lo puedes pagar. Estamos de acuerdo, no lo puedes pagar, pero algo pasará, algo sucederá, para que cuando te lo llevan tenga una progresión. Que aquí, otra gente que se ha quedado aquí no la tiene. Algo pasará. Me pregunto. Yo hago la misma pregunta que Mario. Evidentemente... Tratando mal la cantera, dices. Es que eso es una frase muy difícil. Tratando mal la cantera. No hay los medios necesarios, quizás. O no se invierte lo suficiente, yo qué sé. Eso no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Estáis hablando de la cantera del Deportivo. Y la cantera del Deportivo ya empezó en el año 49-50. De entrenadores Copelli. Creó una escuela aquí de juveniles que puso en la liga 6 equipos, el A, el B, el C, el D y el A. Que decís que no jugaban en primera división. Efectivamente, jugaban. En aquella, yo te puedo decir que había 15 jugadores, claro, no ahora, de juveniles que podían jugar en primera división. Había otro equipo que era Deportivo Juvenil, que lo creéis vosotros, son más jóvenes, jugaba Lechuga, Cagabade, Trillo, Guaranco, Manizales. En el Deportivo A jugaba Luis Suárez, Bouza, yo. Pero queda mucho mejor, Y había, lo que pasa es que el Deportivo, desde aquella, defendió poco la cantera. Nos dejaron ir, no nos hacían caso, tal. Y eso fue la predicción. Pero el Deportivo tuvo siempre cantera desde el año 49-50. Yo me remito a lo de antes. Yo creo que Abegondo ahora está maduro. Para mí es un poco la clave de todo esto, de que ahora puedan salir más. Para mí. Evidentemente, Pedro Mosquera sí que hay una influencia, o sea, puede haber una formación en el Madrid. Pero, por ejemplo, el último caso que ha salido, que es de hace 2 días, es, bueno, Angeliño, ¿cómo era? Ángel Morís. Es Morís, ¿no? El Potro Carvalho. Exactamente. El año de bicho, creo, si no me equivoco. No, es un año, de unos meses, es de enero del 97. Pues ese chaval se fue el verano pasado. Ese chaval lleva jugado 2 partidos en la Champions juvenil esta que se han inventado ahora con el Manchester City. Es un chaval con 16 años, está jugando un sub-19 a nivel europeo. Ese chaval se fue en el 2012. Ese chaval, hombre, o hacen magia en Manchester o aquí se hizo mucho. Y en Carvalho también, porque viene de Carvalho, venía de las escuelas de Carvalho, por ejemplo. Yo no quiero puntualizar, Carlos. Tú estás exprimiendo un caso y los otros son... Yo lo que creo... Los otros son 2. No, pero lo que dice Carlos es sintomático, porque es que tú creas un futbolista y cuando a lo mejor puede ya empezar tal, viene el Manchester y dice, ¿para qué? Mira, hay más ejemplos. Te voy a poner otro ejemplo para que veas. Carlos, perdón, vamos a ver. Abegondo está obligado a dar. Abegondo está obligado a dar xogadores, porque mira, xa non, como di o señor del Río, da súa época, que eu evidentemente son moito máis novo. Nos anos 70 era o Deportivo prácticamente todo coruñeses ou galegos. Na época, non Pepe, creo que tampouco debe coller, na miña época entráramos en maratón. Sí. Maratón, Fabril, Juvenil 1, Juvenil 2, en maratón, que era un campo de 15 por 14. Pero Mayo, todos O sea, en Abegondo ten que dar frutos sí ou sí. Claro, es que los está dando. Los está dando. Había campo de entrenamiento también. No, eso na súa época, na miña non. Na súa época sí, na miña non. Nosotros saltamos un muro de... O sea, o campo de entrenamiento desapareceu no ano 70, 71, que nos El hicieron... maratón está hecho también del año 45 pelados, Pero el maratón era un campo de 50 metros por 20. Te vuelvo a repetir. De terra. De terra. Era de pedra. Era de pedra. Era de pedra. Pedro, que fora. El maratón está al año 45. No digo campo que había detrás para entrenar.
entrenábamos allí en el campo de Aldón y subíamos las preferencias de aquella. Claro, igual que eu, entonces, si en esa época tres juveniles e dous filiales de seniors tiñas que compartir ese campo, que xa te digo, eran 50 por 13, que non valía ni para pre-benjamins, que non era de terra, era pedra dura. Como do Casanza actual. O sea, No, era pedra de verdade. era pedra dura, joder. E aí foron saindo rapaces, como non van sair a Abegondo, donde tantos campos e tantos profesores, coño. No, yo quería hacer solo dos reflexiones. Una, la edad de vida de la cantera, digamos, de Abegondo, si la comparamos con otros clubes, Gijón, Bilbao, es una edad muy corta, relativamente corta. Por eso a lo mejor un poco lo que dice Carlos, que ahora empieza a dar sus frutos, pues yo entiendo que eso también es un proceso, lo de la estructura de escuela de fútbol y tal. Y después un poco también decir que la afición es, en cierta manera, somos muy hipócritas con el tema cantera. Siempre lo sacamos cuando las cosas van mal, porque cuando estábamos en Oporto en la semifinal, nadie se acordaba del Fabrín, nadie se acordaba de que no fue a ningún Cornellés. Entonces, ese tema yo creo que también lo recurrimos mucho cuando las cosas van mal, los jugadores de fuera son mercenarios y tienen que jugarlos en la cantera. Y es un poco también lo que decía Pepe, querría yo ver a la afición pasándolo mal con 11 colombianos. A ver, eso hay que demostrarlo después. Es decir, la gente va a Riazor a ver ganar a su equipo. Si juega con Bicho, genial, pero la gente quiere ver ganar a su equipo. Y en los buenos tiempos del Superdepor, del deporte europeo, no nos acordamos de la cantera. Eso es una realidad. Yo te diría que el 50% de la gente de vuestra edad un domingo no se entera cómo quedó el Fabril. Ni pregunta cómo quedó el Fabril. Me estás dando la razón, Manuel. Entonces, o sea, no se preocupan para nada de la cantera. Por eso yo digo que el recurrir al tema cantera siempre es en las malas y no debería ser así. Es que ni ahora. Si el deportivismo cree un proyecto de cantera, es con todas las consecuencias, como lo decía Pepe. No es ahora que nos van las cosas mal y que no hay dinero para fichar y hay que apostar por la cantera. Claro, no queda otra. Pero también un poco tenemos que comparar la edad de vida de las canteras. Es decir, yo no sé, Mareo, los años que tendrá de escuela de fútbol instaurada en Gijón, por ejemplo, por poner un ejemplo, y Abegondo no 78, que estuve chamando de Bolí, había, non sei, 10, 8, claro, pero non sei. ¿En dónde? Vale, y Abegondo, que hace 10 años, cumple 10 años. En 2003. 2003. Sí, 2003. A historia é tamén o que non quero que discutamos que non vamos a provocar. Canteira, a historia é un recurso ou unha filosofía. É que non hai máis, o recurso ou filosofía. E iso que decida, ten que decidir quen manda. Para mí, Sí, sí. O sea, creo que decía aí tamén, é dicir, cantos canteiranos había no equipo que ganaba a Liga? Fran? El animal. El animal. Y el animal tiene un papel testimonial. Y ninguén se acordou para nada de si había canteiranos ou non había canteiranos. A xente estaba toda en Catro Camiños celebrando o título de Liga. Ese é o problema. Pero triunfos, evidentemente. Pero que tamén aceptamos aquí todos. Se ao final de esos pode ser campeón con 11 coroneses, pois canterás moito máis. 11 coroneses, 11 galegos, 11 rapaces formados aquí. Eso nos orgullece moito máis a afición. Pasa que a afición busque alegría. Pero a ver, vamos a ser realistas. Desde el año 84, ningún equipo gana una liga con jugadores de casa. Entonces, ¿qué se pretende? Es que... Perdón, Barça. Bueno, vale, sí, No, perdón, miramos a animación. Sí, Mario. ¿Cuánto invierte el Barça por temporada en cantera? No vamos a entrar en ese tema, que es otra cosa. Simplemente te estoy respondiendo a... Sí, Claro, un dato real. No, para mí no es un dato real, ya lo digo a partir de ahora. No, evidentemente tiene muchísima cantera, pero madre mía, las guindas son tremendas. Y la cantera del Barça... El Barça y el Madrid son canteras de canteras. Exacto. Son canteras de canteras. O sea, tú haces un futbolista a los 10 años, ahora ya prácticamente con el biberón en la mano. Te los lleva. O sea, son canteras de canteras. Hombre, sí, entonces que empieza a canteira los 3 anos. No, pero quero dicir lo que quiero en sentido, o seu poder económico e mediático dos dos equipos. Se nos enche moita boca, dicía antes para moitas cousas. Aquí, segundo os intereses, consideramos a Mariano, a Laure de canteira, e para o que non nos interesa. A mí Laure non é un tío da canteira do Deportivo. É un rapaz que saliu do Fabril, nada máis. Total. Como la sal. Un tío, para mí un tío de canteira xa non ten que chegar a edad, pois a mí.
con que chegue a infantil e mesmo cadete eu consideraría de canteira. Pero vamos a ver, no nos engañemos. Por ejemplo, todas las de categoría cadete. Por ejemplo, Alex Bergantiños lleva los juveniles, ¿eh? Y vamos, parece que lleva allí 50 años. O sea, yo creo que... que temos que decir da canteira do Imperator, ou cando un sábado sin querer da canteira... No, yo no digo que eso no pueda ser. Digamos que... Yo lo que creo es que, primero, a la cantera tampoco no se le puede regalar nada, ¿eh? Ni ponerle tapones ni regalar nada, es la impresión que tengo. Y flaco favor le harías a los chavales si los tiras a 11 directamente a los leones. Yo creo que hay que ayudarlos, reforzarlos. No, pero yo es lo que te estoy diciendo, No, pero es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, este año Juan Carlos. Juan Carlos no se le ha regalado nada, ha empezado a tener minutos y le ha metido el puesto a Rudy. Oye, pues él se lo ha ganado y él tiene que jugar. Porque de Iso ya no hablamos, porque Iso va a sobrar. O sea, Iso está 3, 4, 5 escalones, yo creo que por encima de cualquiera. Pero lo que dice Carlos, la cantera que se lo tiene que ir ganando. Y por supuesto que siempre hay que dejar digamos, a lo mejor un porcentaje dentro de las plantillas para futbolistas de cantera. Pues a lo mejor tienes 18, 19 o 20 profesionales y dejas a 2 o 3 para que vayan alternando primer equipo. Así se hace cantera. Pero tampoco es bueno decirle, ¡hala! A jugar. Porque si las cosas no van bien, después te puedes cargar sus carreras. O sea, sí, tipo Caparrós, quieres decir, ¿no? No, tipo Caparrós no. Tipo Caparrós no. Ese es otro tipo. Marrón es sitio. A ver, Caparrós tiene sus luces y sus obras. Caparrós también saca futbolistas. No aquí. Pero a ver, vamos a ver. Estabais hablando de la cantera. Hablamos de que Rubén Cascalla, si no me falla la memoria, jugó en Europa. Con el Deportivo. Quiero recordar. Sí. José Luis Deus, César, Viqueira, David, todos valían. Y no había que rodearlos supuestamente de buenos. Si los que eran buenos, los Beto, los Mauro y todos estos, tendrían que haber tenido oportunidades. Era una buena época para hacer esa mezcla y que ellos mismos pudieran despuntar en algún equipo, como decía Pepe antes, ¿no? O mismo en el Derby. No se les dejó. Y había otro que... Pero supuestamente Viqueira y David y Alex, el portero, iban para... No, y otros... David, por ejemplo, tiene la justificación de la rodilla, o sea, la rodilla de David... Y otros demostraron y decidieron marcharse. Marcos Valles. Marcos Valles decidió, por lo que sea, no voy a entrar quién tenía razón, quién no tenía razón. Aquello fue una polémica brutal. Marcos Valles tenía una progresión muy buena. Y por lo que sea dijo, pues yo me quiero marchar a Gijón. Se fue con aquel famoso cambio de domicilio, tal, bueno. Pero entonces, claro, pues la cantera, yo creo que el Depor se está trabajando bastante bien y los frutos se están viendo ahora. No, ahora no. Es un proceso. Es un proceso. Incluso antes de Abegondo, porque la idea la tienes que tener. Que descanse en paz, creo que aquí algún que es. Ojalá tuviera o Deportivo con 70, 90 anos a un señor que se chama Don Manuel Naveira, bueno, se chamaba anos 70. Ese sí que sabía tratar a canteira. Naveira. É dicir, ese se trataba a canteira. Enseñaba, corresía aos nenos. E a mí sempre quería os máis pequenos. De todo na torre de maratón. Te enseñaba a colocarte, te enseñaba a bloquear o balón, te enseñaba a xogar, te enseñaba a moverte. E era él solo, axudado por Luis que tiña tal, por Ito que Ito xogaba con Luis no Fabril e pouco máis. E Manolo Castelo que facía de delegado. E pouco máis. E dai sempre os xogadores. Porque había que se preocupaba. De todas maneras, ahora... Canteira sempre hai, canteira sempre hai. Ahora hablabais de esa generación que salió con Tosha y tal, la de David y Viqueira. De todas maneras, aquí a Viqueira se le echó de menos cuando el Depor ya no entraba en UEFA ni en tal, cuando él metía golazos en el Bernabéu con el Recre. O sea, cuando el Depor ganó la Liga, o en el año 98, que se metió, bueno, al final de ese año que se metió en UEFA y tal, nadie lo echaba de menos. El problema quizás es que Viqueira en el Depor de 2005 para adelante, no en el anterior que fue donde él estuvo. Yo creo que ahí están las claves de las historias. Sí, lo que comentaba, él tenía cerrado el camino totalmente por jugadores que superaban en mucho técnicamente lo que él podía aportar. Oye, pero que non facía falta, porque ese equipo que foi campeón de Copa, de Liga, outra vez de Copa, de Supercopa, outra vez de Supercopa, de tal, e que a bandeira dese equipo, curiosamente, era canteira. No, a bandeira dese equipo era un tal que levaba o número 10, o brazalete de... Pero hay fenómenos que aunque le pongas 80.000 tapones se van a salir. Pero que claro, é que tamén decimos que non nos acordamos da canteira. Sí, aí estaba representada. Nun auténtico fenómeno. Evidentemente non vai haber outro, por desgracia, moitos anos como ele. Esa era a canteira.
o ya mañana sairá outro mellor que él, por vendo deportivo, outro non, 5. Me parece que eso también te puede dar a pensar que por mucho que trabajes con la cantera, el talento es el talento. Porque Fran salió con unos medios pues mínimos, y ahora que hay muchísimos medios, dices, no, entonces ahora tiene que ser todos Fran. No, porque macho, el talento es el talento. Porque despois seguimos tendo outras cousas, non, Pepe? Que decir, antes era só fútbol, sobre todo en pero só se podía xogar a fútbol, e despois xa empezaste a xogar a fútbol sala, ahora se xoga moita... A vida cambiou... Sí, hombre, yo creo que es difícil. Lo de la cantera es un tema complicado porque a todo el mundo nos gustaría jugar con 11 chavalitos de la cantera y ascender a primera división, te lo firmo, vamos, ahora mismo. El problema son esas dos cosas, ¿no? El querer resultados inmediatos con gente que tiene que formarse y luego que los mejores de verdad, es con excepciones. Caso de Insua, que para mí es la excepción porque es que yo alucino con Insua, pero salvo Insua, los que te van llegando buenos te los van quitando. Lo decía antes Carlos, es que Angelillo te lo llevó el Manchester City, es una pena, y dice, no, pues que se queda aquí, dice, ya, ¿y cuánto le tengo que pagar? Y luego hay una cosa, que parece que cantera del Depor son los barrios, o sea, a ver, Dani Iglesias es de Santiago, Pablo Insua es de Arzúa. Sí, claro. Cuando viene de Pontedeume, ya. Pero que non estamos falando de que sean solo os barrios. Luis de Burela. Por eso, o sea que... Fran non era Coruña. Claro, lo que te quiero... Que eso de Chavo Cantera tamén. Claro, lo que te digo es que tiene que haber también un trabajo de alrededor, ¿no? Y otros, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, antes hablábamos de Ángel, ¿no? Hay otro chaval en el Levante, que se llama Jason, es un chaval que estuvo en Abegondo. Por ciertas circunstancias, el club decidió prescindir de él, no se le escapó, hay que ser realistas. Y ese chaval ahora debutó en primera división con el Levante, o sea, significa que ahí hay materia prima. O por ejemplo, ahora ha habido la desgracia que los hermanos Leira, y que Julio Delgado se hayan ido. Julio Delgado es un internacional español sub-17. O sea que ahí hay materia prima. Y ahora hay alguien que se va a atrever. Yo creo que ahí está un poco el punto. Y también te digo que está en la categoría, una categoría maravillosa para que salga. Sí, no, y luego las necesidades. Estamos hablando de 18 profesionales, ¿sí? 2 catarros y 2 sanciones te ven a poner a chavales de la cantera, quieras o no quieras. ¿Y sabes qué pasa? Que esto es también un efecto dominó, ¿no? El hecho de que los propios chavales vean que, te lo digo, por ejemplo, hay un niño a mí que, lo digo públicamente, hay un chaval que me encanta desde Benjamines, y se lo comenté el resto de ellos al Chato antes de que el Chato marchara para Zaragoza. Un tal Arón que juega a los juveniles, ¿sabes? Quiero que sabes quién es, ¿no, Pachi? Juega al Calasán, tú lo sabes, juego con mi hijo. En Benjamines, y tengo testigos, le dije al Chato, este chaval es un fenómeno. Bueno, pues está jugando creo que en el cadete este año, ¿no, Pachi? En el cadete. Ese chaval va a llegar. Pues bueno, el otro día tuiteaba en su Twitter que estaba orgullosísimo de haber compartido equipo y vestuarios con Fornos, por ejemplo. Eso está creando una ilusión, un efecto cadena en los chavales que hace que vean la puerta un poquito abierta cuando antes era dificilísimo, ¿no? Antes, eso, lo que decíamos yo antes, jugabas, pero la puerta cerrada. Entonces eso te desmotiva y hace que en muchos casos puedas dejar el fútbol, ¿no? El salto ahora es mucho más pequeño. Claro, por eso digo que si los saltos son muy difíciles. La circunstancia está ahí, ahora el salto es mucho más pequeño. Entonces es más fácil seguramente la integración. Y después de la necesidad tenemos virtud. Es que todo se ha ido igualando. Claro, se ha ido igualando. El primer equipo ha ido bajando el nivel, la cantera ha ido subiendo el nivel, entonces al final nos vamos igualando y es más fácil. Antes que estábamos así. Ahora, lamentablemente, en el caso del primer equipo, porque está bajando el nivel, afortunadamente en el caso de la cantera, al final nos vamos igualando, es más fácil. Por eso digo que eso también es importante. Antes no se podía. Preparación física. O sea, un chaval que se ha formado físicamente, ya con una edad muy temprana, no como antes, que llegabas a los habituanos, eso tamén é fundamental. De todas formas, todo maravilloso, eso é o que distí, o que nos garantiza que esos rapaces dentro, con 19 anos, se sean futbolistas. No, no estoy diciendo, vamos a ver, en esos otros que dice que a esas edades se cruza, con perdón para las mozas, a esas edades a un rapaz se lle cruza unha moza polo camiño, ou unha pandilla de amigos que lle gusta ir a discoteca os domingos pola tarde, ou un mozo tamén, todo hai que decirlo, non? E deixan o fútbol lo poden deixar por 1000 circunstancias. O que digo, que ese chaval, hoxe en día, tal como é, ademais deixo moi asentado, e coñezo o pai, e é un chaval ademais que no colexo vai estupendamente, saca moi boas notas, e tú lo sabes que diste clase en el Calasán. Yo lo veo jugando arriba, sinceramente, y la progresión de ese chaval es espectacular desde Benjamines. Es que lo veías en Benjamines jugar, controlar el balón con la cabeza levantada,
Y era un espectáculo, o sea, José, para eso que te lo diga. lo trae en la sangre. ¿Que se puede torcer? Sí. Eso se puede parar en un año. La progresión se puede parar en un año. Sí, sí, que se puede parar, está claro, pero que si ellos son conscientes de lo que pueden llegar a alcanzar, pues pueden, que lo tienen más fácil para llegar a jugar en el primer equipo si ellos ven la puerta abierta, es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Si la ven cerrada, se desmotivan. Sí, después Mayo decía, por años, supongo que también antes había otra manera de querer jugar al fútbol. Antes aprendías a jugar en la calle, ahora no. Es decir, nos teníamos que parar en la calle en San Roque, como en la mayoría de los barrios, hay que pasar el camino mal, porque si no, les han chefado los anos 60, 70, o sea que ahora no, ahora todo lo demás, digamos, fabricado, entre comillas. Yo creo una cosa, bueno, que es una cosa, que aparte de los chavalitos que están jugando, ahora estamos hablando de la cantera y todo, también hay una persona que confía en ellos, que es Fernando Vázquez, que es también un motivo para seguir creciendo en el mundo del fútbol, como Forno, como Dani Iglesias, etcétera, etcétera. Que también hay un entrenador que apuesta por ellos, o como el primer año en segunda, que solo jugó solo un canterano del Fabril, que estábamos en segunda hace 2 años y estaba Oltre y no apostó nunca por la cantera. Lleva a Fernando Vázquez y sube a 5 o 6 jugadores para jugar. Por obligación. Pero fíjate, ahí es la diferencia. Hace 2 años cogías la plantilla, que ¿dónde lo metes? Y ahora es que es por necesidad también. Es que hace 2 años estábamos hablando de Guardado, de Ricky, de Aranzubía, de Coloso. De todas formas, de todos los clubes donde ha estado, sí, desde luego. Yo en ese sentido, yo creo que yo estoy de acuerdo con él. Tiene mucho que ver con el atrevimiento, por ejemplo. Hablando de atrevimiento cuando no se atrevió, ¿no? Pero el año pasado, Fernando Vázquez iba a poner en el último tramo de liga iba a poner a jugar a Insua y a Lemos. Lo tenía decidido. Pues así, es así. Pero creo que acertó final. Bueno, nunca sabremos. Es que es verdad, nunca lo sabemos. Vamos a ver eso. Igual pones a Lemos y tuviera... O sea, es que evidentemente un jugador no sabe si te va a resolver, es que son hipótesis. Evidentemente da la impresión de que se dio los pasos para que ahora Insua no estuviera marcado. Pero a partir de ahí no lo sabemos. Es decir, proteseo a Insua y a Lemos. Sí. Claro, das cuenta que aparte que, por ejemplo, en el caso de Insua, venía de aquel infausto partido en el Calderón, que no tuvo culpa, o sea, no se puede culpar para nada, pero claro, él piensa, lo voy a poner y ya viene un poco marcado, si encima lo fastidio, que Insua está clarísimo que tiene que ser titular indiscutible en este equipo y seguramente en el del año pasado, porque el nivel que tiene es espectacular, pero también el trabajo de la cantera también es psicología de ahora sí, ahora no, y yo creo que en eso Fernando Vázquez está haciendo un muy buen trabajo y sobre todo que está aportando ilusión a los chavales. Cada rueda de prensa es que es un poco más de ilusión. La famosa de las puertas del primer equipo están abiertas, pues es verdad. Ahora están abiertas. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, creo que la cantera la hemos tocado bien. Quería que nos hablases un poco ahora de los candidatos para la presidencia del Deportivo. ¿Qué nos podéis decir sobre ellos? Espera este momento que se os presentación. Ahora tranquilos. A ver quién quiere empezar. Por favor. Voy a empezar yo porque como os conozco personalmente los tres, o sea, me parece de maravilla que haya 3, o haya 4, o haya 5, para que el deportivismo pueda decidir. Eu non vou inclinar por ningún, además profesionalmente me parecería incorrecto, simplemente voy a limitar a informar o que quero facer. Está claro. Un xa presentou o seu programa, outro que é o mellor programa que pode ter son os seus 25 anos no club, para ben e para mal, e outro terá que presentar o seu programa. O que se digo que creo que se está falando demasiado, moitísimo, sin conhecimento de causa sobre todas as persoas. Na rúa, Claro, na rúa. Non digo nos meus compañeros, o que digo meus compañeros para vir sempre a empezar a respetar, pero na rúa. Eu deste tema non tengo máis que decir. O sea, que te despachas media hora de la cantera arrasando todo el mundo y ahora te ganas, ¿no? O sea, estupendo. Vamos a ver, que eu non vou decir... No, sí, me parece moi bien. Hai unha cousa que aquí neste país, en este estado, non se fai. O que me gusta, por lo menos con respetos, que os incentivo. É dicir, que é un exercicio de pensar, de razonar e de decidir ti, que non me decida. Entonces, gente tamén decide con opiniones, pero bueno. A ver, no, pois eu decido co que analizo cos feitos.
No, hay una cosa que sí que estoy de acuerdo. Primero, lo primero que quería decir sobre esto es que a mí me parece de maravilla que haya un candidato ajeno al club. Me parece lo más saludable de todo esto. Hay 3 candidatos y hay 2 que están en el club, es evidente. Pero que el señor Paco Zas, más allá de que me convenza, no me convenza, tal, yo creo que es muy saludable que por primera vez en 25 años haya una alternativa desde fuera, y luego me parece también muy saludable que creo que es por primera vez en 45 años, si no me falla la memoria, va a haber unas elecciones en el Depor, ¿no? Porque no os olvidemos, el señor Lendoiro, Manolo lo sabe de sobra, entró con la alfombra roja, ¿no? Y yo creo que en todo esto sí que voy a decir una cosa. Yo creo que no hay que... Los accionistas y el juez son los que tienen que juzgar al señor Lendoiro, para mí. Se están haciendo muchos juicios paralelos, últimamente tenemos mucho ánimo de eso y tal, y yo creo que son los que tienen que juzgarlo. Y también digo que a Paco Zas tampoco se le puede juzgar por 2 días. O sea, hay que darle tiempo. Yo creo que ha ganado desde la presentación al día siguiente, y yo tengo ganas de escucharlo. Y al señor Conchado también. Pero bueno, sí que a mí, señor Conchado, lo voy a decir, me cuesta más verlo como presidente. Primero por una cuestión muy sencilla, respeto, igual era un magnífico presidente, no voy a decir que no, pero creo que es una persona que está muy acostumbrada a llevar sus convicciones hasta el final. Y está muy acostumbrado a ir a los juzgados, a ir a no sé dónde y tal, y yo creo que eso, cuando diriges un club, también tienes que tener mano izquierda. Y tienes que saber lidiar con cosas, pues un día ganas, otro día pierdes, un día te hago un favor, otro día no lo devolverás, y yo en esa mano izquierda pues no lo veo, básicamente. Bueno, yo creo que lo escuché a varios compañeros en varias emisoras de radio con los que coincido plenamente. Para mí, de los 3 candidatos, hay 2 que son favoritos, que son el señor Lendoiro, el actual presidente, y el señor Paco Zas. Ahora mismo, humildemente y sin tener absolutamente nada en contra de él, creo que parte con desventaja Germán Rodríguez Conchado. Por una razón muy sencilla, por formar parte del club, por conocer todo esto que él conocía y que viene a denunciar ahora. Y yo me pregunto por qué no lo denunció muchos años antes, cuando él estaba metido en el intríngulis. Y bueno, a favor de Lendoiro juega lo que hizo deportivamente, eso está claro, es decir, lo que consiguió el equipo. En contra, la parcela económica, que es lo que juega a favor de Paco Zas. Es decir, lo que Lendoiro ha hecho mal en la parcela económica, juega a favor de Paco Zas. A Paco Zas hay que darle el beneficio de la duda, porque es un hombre al que no conocemos ni sabemos cómo va a hacer. Tengo que decir también humildemente que me decepcionó un poco su candidatura. No sé si lo comentaba el otro día con Baz en la SER, no sé con quién lo comenté, ¿no? Me decepcionó un poquito porque todo el mundo hablaba de Manjarín, de Fran, creí que iba a traer algo más de peso, que se iba a rodear de gente de más peso deportivo. Lo único que conozco es a Alberto Méndez, que me parece un hombre muy válido desde el Victoria, en la vicepresidencia y con la cantera, me parece un hombre muy válido, lo conozco, me parece una persona además, pero al resto no conozco a nadie. A Paco, pues de haber jugado y de oídas también un poco, yo era muy niño, ¿no? Bueno, aunque me lleva un año a mí, creo, pero no lo recuerdo mucho, sinceramente, porque jugó, sí, 58, yo tengo 51, es decir, pero no lo vi jugar, es decir, Paco jugó un partido por circunstancias de la huelga con el primer equipo, uno solo. Sinceramente, no lo vi jugar, no puedo opinar. No puedo opinar de él como persona porque creo que hablé con él 2 o 3 veces a lo largo de mi carrera por temas profesionales o porque coincidí con él con algo de los veteranos. No puedo opinar, pero sigo diciendo que para mí los 2 grandes candidatos ahora mismo son Lendoiro y Paco Zas. Y como dice Mayo, ojalá hubiera un cuarto, un quinto, un sexto y que sea la propia democracia, los propios accionistas los que decidan cuál es el futuro del Deportivo. Yo creo que aquí va a haber una cosa que es primordial. Y lo digo de verdad, lo siento, porque la gente piensa que van a votar los socios, no votan los socios. Y los que aplauden a Lendoiro, el 80% de los blues, por ejemplo, son los que levantan a Lendoiro. Yo creo que ese 80% no tiene acción en el club, es simplemente abonado. Y creo que ahí va a estar el intríngulis de la cuestión. Otra cosa, respeto todo lo que hacen los compañeros en los medios de comunicación, pero las encuestas que están saliendo, para mí, y creo que no me equivoco, esto también lo hablábamos Luis, no tiene mucho valor, porque aquí no es, primero, no es un accionista un voto, no, es una acción un voto. Exacto. Y las encuestas que se están haciendo en los medios de comunicación, ahí puede participar cualquiera, sea o no sea accionista del Deportivo. Es decir, tendría más valor si
Si miramos en torno al número de acciones por persona, eso es lo que al final va a pesar. Entonces el deportivo no está en manos de los deportivistas, está en manos de los accionistas. Claro, está en manos de las empresas Las empresas no llegan al 10% de la Lo que pasa es que yo creo que el deporte está en manos de los deportivistas en un porcentaje alto y me explico. El máximo accionista, según el libro al que accedió la bodega Galicia, que yo me creo a pies juntillas, es Estrella Galicia, que solo tiene el 1,62% del accionariado. En cualquier sociedad normal, el accionista mayoritario te tiene un 30 o un 40%, aquí es el 1%. Con lo cual, estás muy, pero muy... hay mucha gente que tiene acciones, porque no sé si os acordáis que en su momento, en la primera vez, para reservar, para que te guardas en el sitio... Supera concursos que tienen... Claro, ahí va a decidir el pequeño. yo creo que sí que está bastante repartido, ¿no? Claro, dentro de lo que no es una democracia total, porque no es un hombre, un voto, un socio, un voto, pero sí que creo que está bastante más repartido de lo que es una sociedad normal, donde normalmente hay 30 o 40%. Yo coincido con Núñez de que las encuestas quizá no tengan valor precisamente porque no se sabe si votan accionistas o no. Solo le doy un valor en un sentido. Que un señor como Paco Zas, desconocido por prácticamente todos, empezando por mí, tiene un grado de aceptación que yo no me esperaba. Porque si yo no conozco a esa persona, yo no voy a aprobar a un tío que no conoce nada. Y creo que tiene bastante aceptación. Por lo menos tiene ahí un 30 o un 40% y a mí me ha sorprendido. Es verdad que no son accionistas, cuidado. Pero que públicamente a mí me da la sensación que tiene bastante aceptación. Luego hay que traducir eso en acción. A ver, yo una cosa muy... Pero esa gente no vota para Zas. Básicamente va contra el Endoiro. Es que es así. Vota novedad. Claro, la única alternativa que hay contra el Endoiro, es decir, parece que no votamos a un candidato porque votamos o el Endoiro o su alter ego que está enfrente simplemente. Se llama Paco Zas, se llama X. Yo creo que te lo leí a ti en Twitter, Carlos, que esto es un plebiscito sobre la figura de una moción de confianza. A no ser que venga una cuarta candidatura, que yo creo que está en el aire, un tío con pasta, un tío con talento, mira, cerramos todos el chiringuito y lo votamos, y lo votamos a él. Claro, es que yo creo que si ahora viene un tío con mucha pasta, uno de los grandes empresarios que todos tenemos en mente, uno o dos, pues mira, le damos la persiana, le damos las llaves de la plaza de Pontevedra y todos felices. Si no, a mí me da la sensación de que esto sí que se va a convertir en un plebiscito, ¿no? De el Endoiro sí o el Endoiro no. ¿Estás de acuerdo con lo que ha hecho el Endoiro o no? Y bueno, y ahí es donde los dos candidatos tienen que pelear. De hecho, es verdad que Paco Zas no presenta ninguna cara deportiva, pero yo creo que igual es una cuestión de estrategia, de poner el acento en la cuestión económica, que sabe que es ahora mismo el lado del Endoiro, ¿no? Sí, pero yo lo digo en el sentido que yo tanto se comentaba en todos los medios de comunicación que iba a venir rodeado de gente de fútbol, que básicamente nos estaba ilusionado pues eso, con figuras como Fran, como Manjarín. Sí, pero estamos hablando de una campaña de a lo mejor 2 meses y medio. A lo mejor tiene que dar un golpe de efecto dentro de 2, porque si no, esto es un efecto gaseosa. Ahora todos estamos hablando de Paco Zas y está saliendo hasta en la sopa. Dentro de 2 semanas, ¿tú crees que va a tener ese tirón mediático? Y yo también tengo una idea, ¿no? Igual Mayo me va a echar ahora mismo de esto, ¿sabes? Pero, no, yo creo que, por desgracia, la figura de Fran no vende lo que debería vender. Para mí, es una opinión muy personal mía, ¿eh? No vende lo que debería vender porque yo creo que, en parte, porque, bueno, quizás él no hizo cosas como debería hacerlas y en parte porque se desprestigió más de lo que debería, pues quizás no es tanto un valor como pudiera ser una rémora también. Aunque también estamos hablando, se habla mucho hacia la masa social y yo estoy de acuerdo con Manolo, accionistas, y es lo que va a decidir, pero un poco por la respuesta popular, quizás Frank, aunque debería serlo, no es un valor y quizás es una rémora, ¿eh? Sí, una pregunta para todos. ¿No creéis que seguramente en todo este tinglado electoral la desidia va a jugar un papel muy importante? Y digo desidia en el aspecto de los que somos accionistas, que si no vamos a las asambleas vamos a ir a votar. Yo creo que este año va a ir más gente, mira lo que pero no, más no es una definición. Yo cuando hablo de más es un poco lo que preguntaba, es que es evidente, vamos, clarísimo,
que de repente se publica que los 12 máximos accionistas de este club manejan el 10% del capital. Coño, ¿y el otro 90% dónde cojones está? Se está moviendo. Hai unha parte importante que eu sepa que se está... Vamos a ver, non te podo dicir se dese 90 son o 80 ou 8%. Eu sei que hai run-run. Hai run-run. Run hai. Sí, no, pero el movimiento a través, sí, contactos, pequenas reunións, me consta cousiñas con un grupo de xente que, vale, estamos falando que xente de querer coas nación, non claro. Dúas ou as 6 desde cada... Que son a maioría. A maioría, sí. Que son a maioría. Algo aí. Yo lo que tengo es saber si el juez que está llevando el tema de la concursal del Deportivo puede llegar a inhabilitar al Lendoiro antes o después de las elecciones. Sí, claro. Yo creo. El tema es que hacer unas elecciones sin saber una resolución del juez me parece un poco también un poco suicidio. O sea, hacemos elecciones, sale el Lendoiro y a las 2 semanas lo inhabilita el juez. ¿Qué hacemos? ¿Otras elecciones otra vez? Yo personalmente creo que, a ver, un juez puede inhabilitar a alguien en cualquier momento. Estás obligado a hacer eleccións. Consejo que en diciembre, creo. Se cumplen os 5 anos de mandato, estás obligado. Se cumple en diciembre. Sí, o día, creo que o día 17. Creo que me parece todo esto una locura, un caos. A ver, lo normal es que el juez saque antes un acto de decir, oye, pues sí o no. Pasa que legalmente está con las manos atadas en cierto punto, puede hacerlo, pero también tiene que esperar a lo que dictaminen el convenio de acreedores. ¿Qué pasa con ese convenio? Si hay una quita mayor a ese famoso 33% y tal, entonces se abriría una pieza de calificación. Si el Lendoiro resultase culpable, entonces sí tendría que apartarse del Consejo de Administración. Y también depende un poco de la auditoría que se debería estar empezando a hacer. Sí, se está. Por eso, entonces, yo creo que evidentemente el juez lo puede hacer en cualquier momento, pero yo vamos, a un 99% yo creo que no lo va a hacer, salvo que pase algo raro con la auditoría. Claro. Porque ya en su momento los administradores concursales pidieron que se le apartara y no accedió porque no era el momento. Entonces ese momento que habla Pepe es cuando ya haya un convenio, una pieza de calificación o pase algo con la auditoría y a partir de ahí sí. Y eso va a ser después de las elecciones, sí o sí. Para enero se calcula, ¿no? Sí, la Junta de Acreedores en teoría tiene que ser antes de enero porque el 11 de enero se cumple un año de la entrada en concurso y entonces se podrían pedir una serie de privilegios que tú tenías y entonces exigir ese dinero. A partir de ahí sería cuando el juez podría hacer eso y se va a ir. Durante o terceiro mes a partir de que o xuiz decida que se inicia a fase de liquidación. No terceiro mes. Eso é que nos hai que celebrar a Xunta de Creditores. Claro, pero que non ten por que ser necesariamente antes. No, yo no digo que tiene que ser, pero que es recomendable para que los acreedores no exijan sus prebendas. Por eso digo que es recomendable. Os propios autos que está emitindo o xuiz se vaya a contradicir, porque pretende facer eso, pero non vai a conseguir, por lo menos para os plazos que está utilizando, creo eu. Bueno, yo os pediría que os mojarais y dierais un porcentaje de opciones que tiene el Lendoiro para seguir. A ver cómo lo veis más o menos. ¿Ahora mismo? Pero ahora mismo, 60. Sí, para que va a ganar las elecciones. Digo. Ahora mismo un 60, pero queda mucho. Sí, coincido con y de hecho el tiempo, bueno, yo creo que en general el tiempo corre a favor de Paco Zas, para mí, con tal de que responda con un mínimo de... y por la evolución que se le ve parece que sí. La encuesta aquella que había publicado en Primera Plana Deporte era muy significativa, un 62 me parece para Paco Zas, un 35 para Lendoiro y un 2 para Germán. No, está claro que la candidatura de Germán parece a priori la menos favorecida, ¿no? La cosa va a estar entre Lendoiro. Ahora mismo coincido con Carlos y mucho más si el equipo va bien de aquí a diciembre. Si el equipo va bien de aquí a diciembre, Lendoiro tendrá más posibilidades de... Porque eso a mí juega, o sea, el hecho de que la pelotita entre también va a influir en la selección. Y que el libro de accionista no tiene él. Sí. Eso es una ventaja. Muy importante. Muy importante. Es la ventaja, de hecho. Exactamente. De todas maneras hay un actor en estas elecciones que, o sea, que no es real, pero que está ahí, que son los acreedores. O sea, los acreedores realmente tienen poder en estas elecciones por lo que decían antes, que el convenio, si supera una quita de un porcentaje del 33%, se abriría esa pieza. Entonces, claro, yo no me quiero más. Está bien, estoy diciendo, ya es la segunda vez que dicen, a ver. A ver, lo digo, yo no soy un experto
ni en Derecho ni en Economía. Pero la administración concursal nos ha dicho directamente que es imposible hacerle daño patrimonialmente al entorno. No, yo no hablo de patrimonialmente. Y penalmente hizo así. Es que tampoco hablo tiene que el penalmente. juez, pero es que la pieza concursal se abre, Pepe, para hacer dos cosas. Si tú estás obligado a cumplir con una serie de pasos en tu gestión y no los has hecho, tienes dos casos. Que te puedan meter en la cárcel o que no te puedan meter. Es nada más. Solamente hay esos dos. No, la inhabilitación proviene de si se demuestra que tú has cometido una negligencia. No. Si se demuestra que tú has cometido un error, no una negligencia. Porque lo que diferencia una cosa de otra es el dolo. Es el dolo. Entonces, la circunstancia ahí sí te puede inhabilitar. ¿Por qué? Porque, mira, no has hecho bien tu labor. Claro, que eres no has culpable hecho bien de la tu labor. situación. Eres culpable de haber llegado a la situación, pero por otras circunstancias, no por dolo ni por haber hecho nada malo, sino por un error de gestión evaluable. La pieza se quedaba ahí. A ver, no te digo, yo no lo discuto. Digo simplemente lo que el administrador concursal me ha dicho personalmente. Cuando hice esa pregunta, él dice... Pero también iba contigo, o sea, estaba eso sabiendo y lo que vimos con la inhabilitación. Y la inhabilitación hizo... Claro, eso ya... Pero si lo que no me quiero ver es en ese escenario, ¿no? Que gane las elecciones en Lendoiro, que digamos que democráticamente, o llamarlo como queráis, porque esto es como no es un socio un voto, pues le podéis llamar de otra manera, pero bueno, que los accionistas deciden que el Lendoiro se mantenga y que en un plazo X, pues que alguien le diga, no, pues claro, es que entonces sería como volver a empezar. Entonces, a mí me cuesta. Entonces yo creo que los acreedores también, es verdad que no tienen por qué hacerlo, pero también deberíamos saber si van a exigir una quita muy importante, que se abre esa pieza, pues claro, es que al final... Y luego hay otra posibilidad, que es que si se firma un convenio en el que se capitaliza deuda, o sea, que la deuda que te deben se convierte en acciones, básicamente, a partir de ahí mandan los acreedores. Igual que... Imagínate, Paco Zas, Lendoiro, Rita. O sea, la primera propuesta era así, era una ampliación de capital de 27 millones de euros que era hacerse con el control. No, es que el Depor, tal como está montado, si tú capitalizas 3 millones, ya controlas el club con una facilidad pasmosa. Sí. Incluso hasta casi ni pasmosa, o sea, ya matemática. Debe ser el 50%. Yo, una reflexión y una pregunta que os hago. La reflexión es que todos sabemos que hay pro-lendoiros y anti-lendoiros, y a mí me llama mucho la atención que hay una paz social en Riazor siempre tremenda, salvo aquí el partido de Granada. Eso es una cosa que a mí me extraña, es decir, que Riazor es un campo que, digamos, no entra a líos como podría haber en otros lugares, estando en la situación en la que estamos. Y si pensáis que, yo creo que unas elecciones siempre son buenas, pero haya el resultado que haya, va a salir fracturada la masa social o reforzada. Después de gane el Lendoiro o gane Paco Zas. ¿Pensáis que va a salir unida la masa social o un punto fracturada? Por lo que ti fracturada. No, fracturada no. Yo creo que unida. Fracturada por la tua reflexión. Sí. Esto es una afición de primera, se acaba uniendo para lo que le interesa, que el equipo vaya bien. Y al final es el objetivo, no es ni Lendoiro ni es Paco Zas. ¿Tú en Coruña cuándo viste protestar por algo? En Granada. No, en Coruña. Coruña ciudad. ¿Cuándo viste protestar por algo? Muy pocas veces. Pero a mí me llama... Lo que te quiero decir es que yo creo que en el coruñés no está mucho la sensación de mostrar tu protesta. Es que vemos otras ciudades, vemos Vigo, vemos Arosa, vemos... De todas formas, cuidado, que esa pregunta de si se puede fracturar entre afición, ¿qué parte de la afición, que decía Manuel antes, qué parte de la afición, socios, abonados, vai votar? Dos 25.000 que están en Riazor, o mellor resulta que solamente poden votar 10.000. Claro. E despois desos 10.000, o mellor van a votar 2.000. Sí, también hay gente que no vota en las elecciones y luego... Xa, pero unha cousa que non poidas, unha cousa que non queiras ir a votar, outra cousa que non podes votar. Pero la fractura se puede generar aunque no votes. Claro, de todas formas... Sí, aunque no tengan nada que decidir en todo esto, puede haber ese malestar. Pero non podo protestar por nada que non podo decidir. La gente protesta por la pregunta es,
el endoirismo, si gana Paco Zas, ¿lo va a expresar después en el estadio o va a haber una o al revés? ¿El antilendoirismo va a saltar cuando el Endoiro gane de nuevo las elecciones? Te lo digo como antes, todo va a depender de la pelota. Es decir, si entra Paco Zas y el equipo empieza a ir hacia arriba, si se empieza a vivir deportivamente de una manera desahogada, no hay lendoirista que le pueda poner una piedra en el camino a Paco Zas. Pero si el balón no entra, los lendoiristas, ya lo sabía yo que tal, y viceversa. Mira, la pelota influye mucho. Por ejemplo, la junta más delicada que tuvo el Endoiro en estos tiempos, es curioso, es la del año creo que 2007, cuando el equipo cuando remonta con los 3 centrales y toda esta historia. Y realmente el club debía menos de lo que... y ya llevaba 2 años fuera de Europa. Y al final la gente estaba enervada, o sea, un poco la mecha fue verse abajo después de tanto tiempo. Al final... En la pelota. Ahí fuimos 100, ¿eh? Ahí estábamos sentados 100. Pues para ser 100 se montaron una buena... Sí, allí se había montado una muy gorda. Para ser 100... Ahí va a haber eso. Sí, estaba arriba del tope, después toda la gente que estaba abajo. Hubo problemas de acceso aquel día y... Sí, hubiera problemas de acceso, se entraba arriba estaba el tema, después había sentado eso. Incluso salieron imágenes de los de seguridad medio a palos abajo. De todas formas, era un budeísta. Pero fue porque no querían dejar Lo que hay que ser deportivista, punto. Exacto. Bueno, es más que nada una reflexión. Yo creo que un poco la situación del Depor ahora mismo es muy difícil por distintos factores poder hacer una estimación o una predicción a un año vista, por ejemplo. No sabemos quién va a ser el presidente dentro de un año. Puede haber ahí más o menos distintas opiniones de que el año puede salir o no. No sabemos la situación de los acreedores, los principales acreedores del Deportivo. Uno de ellos era el Banco Gallego, adquirido por el Banco Sabadell, la situación de Nueva Galicia Banco, vete a saber, en el 2014. No sabemos quién va a ser el juez que resuelva la situación del concurso del Depor, porque el juez está llevando el concurso del Depor. Yo no es que presuma, pero a mí me dio clase en la facultad, es un tío que está haciendo una labor, me da la sensación que bastante importante, porque no es especialista tampoco en derecho concursal. Creo que se está implicando mucho con el tema del Depor. Los autos que está continuamente sacando creo que son bastante razonables dentro de la situación económica y oscurantista, muchas veces por la información que se maneja, que se facilita desde el Riazor. Partiendo de eso, yo no sé si, por ejemplo, uno de vosotros os atreveríais incluso a decir en qué posición va a quedar el Depor en esta liga este año. Es totalmente imposible. Yo creo que es una reflexión que, bueno, hago un poco así a grosso modo, porque me da la sensación que es prácticamente imposible saber dentro de un año qué va a pasar con este equipo, y con este club, y con esta... Te lo dijo José Luis hace un rato. Según la pelotita. Esto va muy tomesada, yo creo que mientras el equipo... Él falaría incluso de 3 meses. Estamos en septiembre, ¿no? Estamos en septiembre. Yo creo que... ¿Dónde estamos? Suscribo totalmente. Bueno, yo creo que mientras el equipo pueda cobrar, que yo creo que si hay un convenio, es lo primero que se asegura. Yo creo que deportivamente no va a haber problema. El equipo yo creo que ya supo aislarse el año pasado y va a llegar deportivamente donde pueda llegar. Yo personalmente creo que deportivamente no va a haber problema. Y te digo otra cosa también. Para mí, los 25.000 que van cada fin de semana son el mejor parapeto del club. Sí. Porque hay una presión social. Y luego también te digo otra cosa. Muchas veces los acreedores, a mí una vez me dijeron una frase y yo cada vez estoy más de acuerdo y tal. Si tú le debes 1 millón al banco, el problema es tuyo. Si tú le debes 150, igual el problema es el del banco. No quiero decir con esto, es un poco injusta esta frase, pero el acreedor también tiene que... La mejor manera de que el acreedor cobre es que el Depor siga vivo. Sí, hablando en plata es el más acojonado ahora mismo, el acreedor. Bueno. No, sí, pero sí que... No, porque vamos a ver, o que máis... Joder, o principal acreedor é Facenda, o sea, somos todos nós, 93 millóns. Por tanto, estamos dicindo que o suiz rebaixou a débeda. No, hai que ver onde se axusta, no, co informe, se queda subordinada. Eso é importantísimo. Claro que é moi importante, pero a débeda vai a seguir sendo 93 millóns. Con dereito a quita, susceptible de quita, que tal, vale, pero de entrada siguen sendo 93 millóns. E a Facenda Pública, é dicir, nós, pois aí se poden dar negociacións políticas para prescindir da débeda. Que Facenda diga, pues no, todo contrario, presiones políticas para joder a quien haga. Pueden pasar miles de cosas. La ventaja que tiene el Depor o cualquier club de fútbol con respecto a cualquier otra empresa es que realmente si el Depor entra en fase de liquidación,
No tenemos nada que liquidar. No hay nada que liquidar, con lo cual los acreedores no van a cobrar. Entonces, a los acreedores les interesa que el Depor sea con vida, porque si tú eres una empresa con unos bienes importantes, dices que se liquide, que venden todo esto, y yo me quedo pues, con el 40%, y mira, pues menos es nada. Pues que el Depor no puede, si se liquida, no existe nada, porque es que Abegondo no deja de ser una concesión y no lo puede vender el Depor. O sea, Abegondo no vale 5.000 millones de pesetas. Sí, pero es muy más lejos, creo que ni la sede social, según me comentaron no hace mucho, la sede social había sido una cesión de la familia Barrio o algo así, pero que no, el Deportivo puede hacer, es del Deportivo, puede hacer uso de ella, pero no puede negociar con ella ni puede venderla. Aun siendo ese piso ganado. Muy bien, lo alquilaré los meses de verano. Para que venga la gente. Es un decir de lo poco que hay que rascar ahí. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Y luego, sobre todo, lo que dice Carlos, la masa social. Por ejemplo, eso que puede presionar. Por ejemplo, el ayuntamiento. El ayuntamiento no puede dejar que el Depor caiga, porque todos los hosteleros de la zona de Riazor le dicen, oye, ¿qué de lo mío, macho? Que yo cada 15 días hago el negocio y yo parte de mi subsistencia es el Deportivo de La Coruña. Y quien dice eso dice algún hotel. Dentro de poco, pues a lo mejor, dentro de unos meses vendrá el Sporting. Y todos nos acordamos de la pasta que deja Jón. Entonces, claro. Seguro que Adiga pone ese partido. Sí, eso también. Entonces, claro, las negociaciones políticas también son importantes y el ayuntamiento también, bueno, pues tendrá que hacer sus cosas para favorecer que el Depor siga vivo, más allá de que lo presida el Endoiro, lo presida Paco Zas o lo presida Germán Rodríguez Conchado. Entonces, hombre, es difícil. Y yo creo que lo fundamental ahora mismo, más allá de las elecciones o el aspecto deportivo, es el convenio. El convenio es lo que va a marcar el ser o no ser del Deportivo, si es una quita mejor o peor, sobre todo flexibilidad de pagos, los años en los que hay que pagar. Para mí la clave de todo, más allá de quién dirija el club, es el convenio que se firme. Y esperemos que sea el mejor convenio posible. Y yo creo que a los acreedores también les... Yo creo que no vaya a ser el mayor convenio posible para el club, pero bueno. Y dentro del convenio, quizás no, que la quita el plazo. No, porque o mellor convenio posible para o club non é o mellor convenio posible para os nacionalistas. Que hai que negociar. Exactamente. Pero los acreedores tienen poder para imponer el suyo. No sé. Entonces, yo no sé si los Y el acreedores... consejo de no admitirlo. Vamos a ver, o mellor convenio después lo voy a firmar. non sei cal é a quita máxima, non sei se se pode dar un 80. Sí, 50%. Bueno, non 85. Non sei, eso sería o mellor, vamos. A ver, a mí me da la sensación, pero es una sensación, de que todos están manejando una quita del 50%, de una manera o de otra. La anterior era 33, pero con 27 millones de ampliación de capital, que yo creo que haciendo números al final iba a quedar más o menos en un 50. Entonces, sobre todo también se ve un plazo amplio, ¿no? Y yo, claro, yo no tengo ni idea de derecho, pero habrá que haber cláusulas de si estamos, lo que hablábamos antes, de si estamos en primera, si estamos en segunda, porque los mismos ingresos. Pero yo creo que la clave es un buen convenio. Y luego hay otra cosa, que es verdad que no hay segundas oportunidades, pero sí que, y lo recordaba Paco Zas, y creo que es importante, sí que es. Los convenios son renegociables. Sí, exacto. Es decir, no es, en febrero me tienes que pagar 800.000 euros y como no me las pagas, cierras la persiana. No, son renegociables. O sea, que hay que tener miedo al convenio, de que el convenio sea lo mejor, pero tampoco tiene rabos y cuernos. O sea, que también eso se puede ir renegociando si las cosas no van bien. Entonces, hombre, yo creo que son 3 meses donde se va a decidir un poco el futuro del Depor de aquí a 15 o a 20 años. Se habla mucho, para mí se habla mucho de la quita, que evidentemente es muy importante, ¿no? Claro, cuanto más te ahorres mejor. El plazo. El plazo es clave, sí, para mí el plazo es más clave que la quita incluso. Es básico, o sea, para mí, o sea, por ejemplo, se hablaba antes de, el que presentaron en julio eran, uno de 156 millones, prácticamente solo había 30 millones a los que se le haría quita, una quita del 33, te ibas a ahorrar 10 millones. 10 o bueno, ponle 15 como mucho. ¿A pagar en 10 años? Imposible. Hay quien lo paga. No, es que, ahórrate la quita y dame 20. Claro. Evidentemente no estoy de acuerdo con que no haya quita, que es el plan que presentó el Endoiro. No quiero decir con eso que esté de acuerdo, ¿eh? Pero te digo que si me pones a elegir los dos... ¿Me explicas cómo se pagan 156 millóns independentemente de quen o causara? 156 millóns un deportivo que o que proponía... No, yo no estoy diciendo que no quiera quita, ¿eh? No te equivoques. Carlos, no estou... Sí. ¿Cómo se pagan 156 millóns, si de que me puede decir, en 20 anos sin quitar, así a pelo? Un club como No, yo creo que no se puede. Pero si tú me haces pagar, 146 en 10 años y 156 en 20, lo tengo claro. Al final algo habrá que pagar. No, claro. Hay un caso que es claro, que es que Hacienda no puede permitir más de 10 años
No, no, eso no es cierto. No Perdón. puede permitirlo porque no hay ningún caso en España que lo haya dado. El Celta tiene 11 años de convenio. No. Tiene 5 más 6, sí. No, tiene 5 más 5 con... Tiene 5 más 5 con 1 de carencia. Eco. Tiene 5 más 5 con 1 de carencia. Hacienda te ofrece 10, incluso con 3 de carencia. Tope 2, habitualmente. Pero no hay ningún caso en toda España que haya pasado de 10 años. Ninguno. Bueno, con los 3 de carencia que me dijiste ya se instala. No, pero no carencia, es 7 más 3. 7 más 3. Sí, no es 10 más 3. Lo que pasa es 7 más 3. Lo que pasa es que Hacienda, con el auto este del juez, lo que iba a percibir se ha visto bastante reducido. Sí. Yo creo que ya lo iba a percibir. Faltan las cifras oficiales. A mí lo que yo creo que gente que más o menos sabe que de eso se iba a negociar antes ya. Esa quita que va a pasar, la que pasó subordinada, esa ya estaba casi negociada en el primer convenio, con Hacienda. Sí, pero según cuenta el Endoiro, y tampoco tenemos por qué Sí, no creerlo, sí. a él le exigía en esa famosa noche retirar todos los incidentes. Retirar todos los incidentes concursables, y realmente uno de los incidentes era ese. Entonces, yo no sé hasta qué punto Hacienda quería cobrarlo todo o no quería cobrarlo todo. Porque le pedían, le solicitaban la retirada de los incidentes, porque uno de los que solicitaba era en esta interpretación de lo que era privilegiada y subordinada, y entonces ya el convenio, el que nos enseñaron era uno y el que estaba al parecer hablado era otro más extenso. Hombre, claro, Y convenio son dos carillas de y contemplaba esa historia, es decir, Hacienda ya estaba haciendo, Hacienda y los bancos, no solo Hacienda, ya había una rebaja tremenda, pero tremenda del principal de la deuda, con lo cual ya estaban jugando con eso, por eso exigían la retirada de los incidentes concursales. Dicen, no te voy a dar esto, joder, si no me retiras los incidentes, porque si no después nos vamos a ver ahí con el culo al aire, y esa es la circunstancia, y ahí es donde estamos jugando. Mira, yo lo único que veo es que esto es una partidita de póker, que no sé quiénes la están jugando, no cuentan una verdad ni aunque los coronen, pero es que ni una. Yo ya llevo meses mirando estas cosas y hablas con quien hables, después te parece que hablaste con alguien y al final, la única cosa que te quedas es, a ver, de lo que me dijo este, lo que me dijo este, lo que me dijo este, ¿qué carajo puedo quitar de aquí de medio? Porque al final faltan verdades, faltan muchas verdades ahí. El convenio será el que lo diga, pero el convenio, yo sigo opinando como alguien que opinó por ahí, el convenio lo van a prefijar los acreedores, no el pueblo. ¿Por qué? Porque el acreedor va a contar siempre, o en un porcentaje muy elevado, con la aportación del juez. El juez va a tener que decir algo al respecto. Si se presenta como se está hablando, eso lo sabréis mejor que yo seguramente, pero se está hablando de que hay un proyecto de convenio por parte de los acreedores y hay un proyecto de convenio por parte del club. Sí, claro. Eso se presenta 40 días antes de la Junta y en la Junta se vota. Eso se está, el problema es que los acreedores acreedores están hablando y que quieren llegar a un acuerdo. Si el acuerdo no llega, alguien tiene que tomar una decisión. Y la decisión del juez, supongo que... No, pues yo creo, según está la ley, o por lo menos fue lo que me explicó a mí un tipo, es que ya ni es el juez. O sea, la Junta de Acreedores, los principales acreedores tienen la mayoría suficiente como para aprobar su propuesta, y si los administradores dicen que sí, el juez, ya está. Entonces, el Depor, ahora mismo yo creo que está en inferioridad de condición, pero también a los acreedores no les interesa estrangular mucho al Depor, porque como cierre la persiana no van a ver un duro. Entonces, hombre, no sé. La declaración está del presidente, cuando dijo que iba en su junta directiva iba a haber alguien de los acreedores, digo, hombre, ya, me imagino. Es que, bueno, que es normal. Vamos a ir terminando esto, que ya siendo hora que antes que hacer la limpieza por ahí ya. Bueno, darle las gracias a todos, Pepe, Óscar, Noel, José Luis, Manolo, como no, y a Carlos. Y bueno, recordar los actos que tenemos aún para este 30 aniversario. El lunes la Churrasca Popular a partir de la 1 en la calle Mantelería y el maratón benéfico el próximo 27 de octubre, domingo, a partir de las 9:30. Y nada más, muchas gracias a todos por venir. Bye. Recuerdo que hay lotería de Navidad con el número con la fecha del centenariazo, ¿eh?